Bueno, buenas tardes. Como sabéis, hemos organizado esta charla desde el Grupo de Apoyo Mutuo y en colaboración con estas personas que son Javier Álvarez Souto, que viene de la asociación Cohousing Meridiano, Álvaro Moreno y Rogelio Ruiz, promotores de Ecohousing, equipo Bloque Arquitectos y Arquitectos Transversol. ¿Transversol? ¿Está bien dicho? Vale. Había otras personas que nos quieren también dar una charla como de 10 minutos que son entre patios. Pues vosotros os organizáis un poco el tiempo y adelante, vamos a empezar. Creo que habéis leído más o menos todos el orden del día, pero bueno, era una aproximación, o sea que sí, se trata de que el tema pues sea como siempre, que hablen ellos un poco y luego el resto bastante también, ¿vale? Adelante. Bueno, si tenemos que coger esto, vamos, sentáis entonces. Sí, porque todos, es que nos vemos. Bueno, hola, gracias Apoyo Mutuo por habernos invitado a dar esta charla, que además de la información que queremos daros de lo que estamos haciendo, nos parece muy interesante promover una alternativa de vida que creemos que es clave, fundamental y necesaria, económica, social y de todo tipo para todos los que estamos a punto de jubilarnos o ya jubilados. Yo pertenezco a un grupo de gente que nos hemos constituido en asociación, nos llamamos Meridiano. No, antes nos preguntaba alguien por qué nos llamamos Meridiano. Bueno, pues por una comida decidimos llamarnos así. Es decir, somos un grupo de amigas y amigos. La historia nuestra parte de hace 4 o 5 años de un grupo de amigos y amigas que, bueno, pues salimos juntos, nos vamos a casas rurales juntos, nos vamos fines de semana a puentes y a veces en vacaciones, y que en una de estos viajes, bueno, pues se nos hacía corto el tiempo o la estancia, y nos planteábamos que está próximo la jubilación y que nos apetecería simplemente vivir juntos. En ese momento no sabíamos nada de lo que se llamaba cohousing ni todo este movimiento que ha venido posteriormente. La idea era fundamentalmente, por una parte, las ganas de vivir juntos, pero por otra parte también la experiencia de algunos que trabajamos, soy sociólogo y trabajamos mucho con el tema de personas mayores, ser conscientes lo que está significando el envejecimiento que se llama de la población, o lo que está significando cumplir 65 años y vivir tras los 65 años en ciudades como Madrid o en cualquier lugar en unas condiciones económicas en las cuales se va perdiendo la capacidad adquisitiva, o todos vamos perdiendo nuestra capacidad adquisitiva, y sobre todo ser conscientes de un tema fundamental, que es el tema de la dependencia. Prácticamente el 20% de las personas de hasta 75 años, entre 65 y 75, son personas dependientes. Estas tasas de dependencia suben al 50% a partir de esa edad. A partir de los 80 años la dependencia ya es mucho mayor. Es decir, somos conscientes de que en un momento determinado vamos a necesitar una serie de cuidados y de atenciones que fundamentalmente en este momento, pese a las leyes que tratan de paliar este problema, como la famosa ley de dependencia, de lo que se trata fundamentalmente es de una ayuda mutua entre la gente, algo que antes estaba reservado a las familias. En este momento el modelo de familia tradicional ha desaparecido por completo, y por otra parte somos conscientes de que esta situación lo que está haciendo recaer fundamentalmente sobre hijos, sobre hijas, para ser más claros, el cuidado y la atención de sus mayores. Atención que por otra parte, bueno, pues es muy simple, es muy sencilla, y atención que en una convivencia cotidiana bueno, es factible de llevar entre un grupo de gente que se aprecie y que se apoye mutuamente. Me gusta mucho vuestro nombre, Apoyo Mutuo, porque la base de esta idea es precisamente el apoyo mutuo. Cuando nosotros empezamos a hablar de cómo podríamos vivir juntos, lo que nos planteábamos, como os digo, exclusivamente es la idea de ver si podíamos
coger casas en la proximidad o buscar una casa donde nos alojásemos todos sin pensar nada más allá. Al poco tiempo entramos ya en contacto con algunas asociaciones o grupos de arquitectos, con vosotros posteriormente, inicialmente con la gente de la Asociación Jubilares, que fueron los que nos hablaron del tema cohousing. ¿Qué se trata? Bueno, se trata sencillamente de lo mismo, de atender esa demanda que en otros países, fundamentalmente Estados Unidos, los países nórdicos, Alemania, los Países Bajos, Suiza, está muy extendida. Es la demanda de personas mayores que tras la jubilación van a vivir juntos, pero con unas características, no es a vivir juntos en una residencia, sino a vivir juntos, cada cual en su apartamento, cada cual en su vivienda, pero con un compromiso de cuidados entre toda la gente que participa en ese proyecto. Es decir, el tema de cohousing, como se plantea en otros lugares, tiene como dos pilares que fueron los que nosotros empezamos a ver dificultades para desarrollarlo. Por eso la necesidad de un grupo mínimo de gente para hacer rentable o hacer posible la adquisición de este tipo de viviendas o la construcción de este tipo de viviendas. Por eso en un momento ampliamos el grupo, llamamos amigos de amigos, que a su vez llamaron a nuevas amigas y amigos, y a través de otra gente que entraron en contacto con nosotros, seremos en este momento casi unas 30 personas, y os puedo contar un poco el recorrido que hemos seguido en esta búsqueda. Primero, los principios que nos planteamos de cómo queríamos ir a vivir juntos. En la localización del lugar. Nosotros nos planteábamos que hay gente en el grupo, hay gente desde 55 años hasta gente de 70 y más años. Por lo tanto, en el momento en que nos fuéramos a ir a vivir, pensábamos que ahí iba a haber gente que estaba trabajando todavía. Por lo tanto, entendíamos que debería de ser en un sitio próximo al lugar donde residíamos todos, que es en Madrid o en las proximidades de Madrid. Por eso nos marcamos inicialmente como un radio en torno de la capital, de la Puerta del Sol, de 45 minutos, no hablábamos de kilómetros, en transporte público, siendo conscientes de que en un momento determinado no podríamos ir más allá no podríamos conducir. Y ahí empezamos a buscar el suelo. En paralelo también se nos planteaban dentro de estas asociaciones fundamentalmente jubilares, ellos tenían un modelo por el cual tratan de desarrollar unos talleres para cohesionar los grupos que se plantean irse a vivir. Nosotros rápidamente vimos que eso era un proyecto, un modelo, es decir, la cohesionar ese grupo. Cuando la gente no se conoce, tiene sentido cohesionarlo, pero cuando la gente se conoce y tiene experiencias, además de echarse una mano unos a otros, pues no hay nada que cohesionar. Es decir, el propio proceso y el propio trabajo de búsqueda y de solución y de dar satisfacción a este deseo, pues ya era un momento donde se plantean contradicciones, problemas, intereses distintos, capacidades distintas, y la resolución de los problemas prácticos que se plantean es lo que nos ayudan a después ir resolviendo los problemas que se plantearían cuando nos tengamos que echar una mano. Por otra parte, también se planteaban como proyectos para estos modelos, los digamos modelos más comerciales, la posibilidad de contratación de servicios externos asistenciales, incluso concertación de servicios sociosanitarios. Entendimos en nuestro grupo que eso no tenía sentido, pensábamos que el modelo público es más que suficiente y que el apoyo que nos podíamos dar entre nosotros suplía con creces esa otra necesidad. Es decir, y así seguimos trabajando. Empezamos inmediatamente a buscar suelo. La búsqueda de suelo iba inicialmente en dos direcciones. Por una parte, vimos los distintos modelos que podíamos desarrollar la experiencia para construir. Un modelo era las cooperativas en cesión de uso, que era lo que nos parecía más oportuno inicialmente, pero otro modelo también era sencillamente comprar
Si encontrábamos algo al que podíamos acceder, lo comprábamos, ya lo arreglaríamos y veríamos qué modelo, es decir, qué tipo de sociedad creábamos para hacer esa adquisición. Estuvimos durante bastante tiempo buscando, algunos de los que están por aquí del grupo os pueden decir, no sé si vimos 30, 20, sobre todo Asun, que se recorría y se pateó todo Madrid y parte de los alrededores, montones de edificios. ¿Qué nos encontramos? Básicamente nos encontramos que los costes que nos suponía abordar un proyecto de estas dimensiones excedían lo que, digamos, la media del grupo podía cometer. ¿Cuáles son nuestras rentas? Es decir, fundamental cuando empezamos a plantearnos cómo podemos hacer la construcción. Lo que nos decían algunos de estos arquitectos, como fueron la gente de Jubilares, era todos, es cierto, o casi todos, tenemos una casa. Vender la casa y o hipotecarla, sobre ese dinero se invierte en la construcción de un edificio. Bueno, no parecía así de primeras, no parece mala idea, pero ¿qué ocurre de inmediato? Decir, la venta, la hipoteca a partir de una edad ya no está clara que te la dé el banco. Y por otra parte, vimos que asumíamos unos riesgos excesivos. Es decir, si hipotecamos o vendemos una casa y empezamos a hacer una construcción y con 65 o 70 años alguno vas a estar con una casa hipotecada y con una construcción que no se ha hecho. Bueno, el miedo era tremendo. Fijaros una cosa, la esperanza media de vida a los 65 años son 19 años. Tenemos 20 años. Las mujeres, los hombres, las mujeres tienen 25. Pero bueno, como se alargue mucho, pensar una hipoteca de 25 años, eso es un pastón, sobre todo viviendo de pensiones. No nos facilitaba ese modelo. En un momento pensamos también que era importante que, dado que este modelo es un modelo que supone no solamente una alternativa que nosotros veríamos básica, sino también tiene una proyección social, porque soluciona claramente un problema que es candente en este momento en España y bueno, está siendo en todo Occidente, y que los costes que suponía esa atención a las administraciones eran muchísimo más altos. Entonces, lo que pensamos es importante que haya una toma de conciencia por parte de las administraciones para conseguir cesiones de uso, lo cual tiene una serie de problemas que ahora, acaso, podemos hablaros de ellos, cesiones de uso que nos permitan, bueno, pues ya al menos reducir todos los costes que supone la compra de un suelo. Y ahí, en paralelo, también empezamos a hablar con algunos grupos financieros o, fundamentalmente, banca ética. Hay experiencias que yo creo que ellos os pueden contar más porque han vivido una experiencia que se ha llevado a cabo, que es la de Travensol. Construyeron el edificio y ayudaron a gestionarlo y los bancos son muy reacios a darte, como comentaba antes, cualquier préstamo a una edad determinada. Por otra parte, vimos también, bueno, entramos en contacto con FIARE, Triodos y con COP57. COP57 no se plantea de momento la financiación de proyectos inmobiliarios, pero bueno, es posible que se lo plantee. Es decir, esta demanda está surgiendo y todos estos tipos de entidades empiezan a considerarla. Imaginamos que en un momento también las otras entidades, si le ven negocio, van a financiarlo. Pero todo ello depende de la demanda que exista. Esa demanda, quisiera decir, hay un elemento fundamental que comenté antes. El elemento fundamental es que haya un grupo de personas que quieren apoyarse entre sí. El elemento fundamental es la idea de apoyo mutuo entre todos nosotros y todas nosotras. Es determinante. Es decir, nosotros vamos a vivir, la calidad de nuestra vida va a depender no tanto en este momento, a partir de un momento o de una edad, no tanto de nuestro propio estado de salud, sino de quienes tengas al lado. Pensar que en todos los barómetros que se hacen preguntando por las preocupaciones de personas mayores, la soledad aparece tras la salud en primer lugar. Es decir, la soledad es fundamental y diréis, desde la edad y desde la situación de todos los que estamos aquí, ¿qué sentido es ese? ¿Cómo alguien puede tener la edad
miedo a la soledad, cuando, bueno, pues en general, por ejemplo, entre nosotros somos gente que con muchas relaciones. Sí, pero la edad lo que te lleva en el momento que aparece la dependencia es a la pérdida de las posibilidades de moverte, de desplazarte. No puedes conducir, no puedes ir a un transporte público en un momento determinado, no puedes alejarte de tu centro donde vives más de X metros. Es decir, son dificultades bien grandes. Entonces, el tener un centro donde tú estás con la gente que quieres y que te quiere es fundamental para eso. Otro aspecto también muy importante aquí que nosotros nos planteábamos, somos gente que quien más, quien menos tiene, bueno, pues una actividad o de tipo social o de tipo cultural o de tipo artístico y quiere participar en ellas. Las búsquedas que hicimos de suelo o negociaciones que llevamos con algunos ayuntamientos, como el de Rivas, el otro de aquí al lado de Madrid-Río. Madrid, no, el de Madrid-Río también, pero eso nos dijeron que era para señoritos y que no había nada, después os lo cuento. Están las Rozas, en Torrelodones, exacto. En Torrelodones, bueno, pues mirábamos tener un lugar donde pudiéramos acceder al pueblo. Es decir, la idea de tener un sitio donde poder intervenir en esa comunidad y jugar un papel en esa comunidad, consideramos que también que es fundamental. Y entre otras cosas es una cosa que también nos da sentido al propio envejecimiento. Es decir, no es ya envejecer en tu casa aislado, sino envejecer haciendo cosas y participando con la comunidad y con el entorno en el que te encuentras. Bueno, si me empiezo a enrollar, vamos a ir parando. Y lo importante es que nos preguntéis. Lo que sí quiero decir es una cosa, hay una serie de cuestiones que son evidentes en este momento. Es evidente que hay un cambio climático y que dentro de unos años esto va a haber problemas gravísimos. Es evidente que hay un crecimiento de la población y que va a haber problemas gravísimos. Es decir, hay evidencias clarísimas en nuestro entorno que urgen a la sociedad y a las administraciones a que tomen medidas. Pero hay otras evidencias que nos afectan a nosotros mismos, que a las administraciones les pueden afectar, pero no toman conciencia de nada. La conciencia la tenemos que tomar nosotros. Y tenemos en nuestra mano, a través de proyectos como este tipo, las posibilidades de vivir de una forma distinta y, bueno, hablamos del envejecimiento porque es que estamos en esa fase. Y vivir, bueno, dignamente, con calidad, a gusto y siguiendo dando la lata todo lo que podamos. Como os decía, os presento a Álvaro y Rogelio, que coincidimos en otras jornadas que hubo, en unas jornadas que organizamos por una asociación de mayores, UDP, no tiene nada que ver con UPyD, sino UDP, no son políticos, para hablar de temas de cohousing. Los conocimos un poco antes, precisamente preparando las jornadas. Ellos han trabajado en un proyecto, el único proyecto que existe, el de Travensol. Ellos tienen una experiencia, siguen peleando y siguen batallando para sacar adelante proyectos de este tipo. Tienen además una página donde permiten que la gente se apunte, que quiere llevar adelante iniciativas de este tipo para ponerse en contacto unas con otras, y creo que desde su experiencia nos pueden contar muchas cosas. Hay también un aspecto que yo no os he hablado. Todos los proyectos de construcción que hemos intentado y que hemos visto sí que parten de una idea de sostenibilidad y parten de una idea de tener un lugar no más degradante del medio ambiente y además un diseño no solamente accesible, sino que favorezca el intercambio y el aislamiento y la individualidad, es decir, el aislamiento de cada cual. Entendemos que ahí quien vaya a vivir, si quieres ves a tu compa que está al lado, pero si no quieren, no lo ves, no te encuentras. No es necesario. Queremos que surja como algo natural sobre ese compromiso que digo previo. Entonces creo que nos pueden contar y sobre todo creo que lo más interesante es que nos preguntáis todo lo que consideréis, que quedan muchas cosas en el tintero y que de nuestra experiencia, aparte de lo que os puedo contar yo, todos los y las meridianas que están aquí. Quería apuntar solamente que me parece importante de nuestra experiencia y es, yo creo que hablo alto, ¿no? Que se me olvide. Para que se grabe. Sí, bueno, pues es el que hablamos todo el tiempo de que no queríamos tampoco convertirnos en un gueto.
porque surgió alguna posibilidad y eso, pero siempre hubiera sido entre nosotras nada más, ¿no? Entonces se trata de que no salgamos de la sociedad. Nosotros queremos seguir viviendo de una forma digna, creativa y, bueno, pues quizás con una merma de las capacidades físicas, pero esperemos que no tanto mentales, aunque también podría llegar a ocurrir, claro está. Nada más. Bueno, pues empezar diciendo que efectivamente lo guay de esto sería lo de la charla, así que si que en cualquier momento nos queréis interrumpir, pues será bienvenida la interrupción, porque seguro que se hará más interesante todo esto si nos interrumpís que si seguimos aquí largando. En cualquier caso, como ya ha hablado del arranque de su grupo, nos va a valer también mucho para parte de lo que íbamos a contar y por lo tanto acortaremos lo que íbamos a contar nosotros. En principio estamos aquí, supongo, pues por lo que ha dicho, porque fuimos los arquitectos que hicimos el proyecto de Travensol y porque nuestra figura como arquitectos se transformó bastante en ese proyecto por las peculiaridades y por la singularidad del mismo. Y por otro lado, por nuestra faceta esta de difusores de divulgación del ecohousing, que nosotros cuando empezamos a hacer aquel proyecto tampoco teníamos ni idea de lo que era el ecohousing. De hecho, nos pusimos a trabajar, nos pareció fantástico y al final, buscando por ahí Rogelio, que es más de meterse en investigaciones, pues dijo, oye, pero si esto ya está inventado. Y dijimos, pues qué bien. Entonces, esa faceta de divulgación nos vino porque realmente todo lo que fue el proceso de Travensol fue la pera, o sea, fue una experiencia profesional, pero también vital, impresionante. Entonces dijimos, cuando terminemos, dijimos, bueno, podemos incorporarlo a, como dice Rogelio, a nuestra enciclopedia del conocimiento inútil que tenemos cada uno de nosotros, o hacer una difusión y una divulgación de eso que nos parecía mucho más interesante. Entonces, por eso hicimos la página esta que se llama ecohousing.es, ¿no? ecohousing.es, y ahí pues fuimos volcando pues lo que habíamos aprendido, cosas que vamos encontrando, porque nos parecía que era muy interesante compartir esto. Nosotros somos un estudio de arquitectura, evidentemente hacemos proyectos de una manera distinta, también eso lo creemos, y esa parte de divulgación pues la metimos dentro de esta página web. Y me lleva a lo que estabas comentando tú de que lo importante, sobre todo en esa página, lo que queríamos era fomentar, que nos parece de verdad que el cohousing, sobre todo en el tema de mayores, es una fórmula estupenda y que nos parecía que es que eso la gente tenía que conocerlo, pero sí que veíamos claro frente a procedimientos de creación de grupos un poco in vitro, hablabas tú antes un poquito de eso, que nos resulta un poco extraño. Sí que consideramos que fue fundamental, o aprendimos con Travensol, que la base de que un proyecto así de verdad arranque es que haya un grupo de verdad que tenga un proyecto vital previo. O sea, que esas formulaciones in vitro y ahora voy a reunir a 10 personas que no se conocen de nada, voy a hacer unos talleres para que de repente se conozcan y surja el amor. Es bastante complicado, o sea, y como esto se trata de una charla, yo creo, para gente que a lo mejor sí que está en esos grupos, pero también de gente que está buscando cómo engancharse a uno de estos, pues os recomendamos que busquéis gente que ya esté montada, que les preguntéis, que intentéis conocer a grupos, porque es muy difícil empezar desde cero un proyecto así. De hecho, nosotros recibimos mucha gente que nos dice, hola, mira, estábamos muy interesados en hacer un proyecto de cohousing de estos que hicisteis vosotros. Ah, pues muy bien. ¿Y cuántos sois? No, pues mira, es que mi mujer y yo tenemos una casa rural en Mirasierra y entonces hemos pensado que de esa casa rural pues vamos a convencer a otros 15 más de que vamos a hacer un cohousing. Pero decimos, a ver, las cosas no funcionan así exactamente. Eso parece más bien que tienes una casa y que quieres hacer una promoción. Entonces, el tema del cohousing es mejor. Primero empieza por formar un grupo y cuando tengas un grupo, eso irá conformando todo lo demás. Y si no lo tienes, no pienses que de repente tú vas a lograr reunir a tu vera en un año un grupo, una masa suficiente de gente como para desarrollar un proyecto así. Seguramente sea más sencillo que busques donde hay un grupo
de verdad esté arrancando, porque además es un proceso lento, vosotros lo estaréis viviendo. Travensol empezó en el 2004, 2000 o antes. 1999 empezaron a hablar y 2002 se constituyeron como cooperativa. Y el edificio terminó en el 2013. No, ojo, este no es el plazo, no es lo que tenéis que esperar, es por una serie de circunstancias. No, ahora que los luego contamos, se soltamos, pero que vamos, no es un proceso de que en 3 años dices, ala. Que el proceso fue, y además eran un grupo que ya se conocían, como bien has dicho tú, eran un grupo que se conocían. Entonces, ¿qué podemos, pensamos, qué podemos aportar en esta charla? Pues por un lado, el cómo funcionamos nosotros como arquitectos dentro de una manera peculiar, porque es verdad que el arquitecto en un proyecto así pues modifica terriblemente su rol, o contar un poco contar un poco cómo era la experiencia. Como en el fondo, contando la experiencia también nos metimos tanto que se va a contar un poco lo nuestro, pues mejor contar un poco la experiencia y cómo fue el funcionamiento de su grupo, más que centrarnos en los temas, en los aspectos arquitectónicos que son más secundarios, sobre todo para el público que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenía fundamental Travensol? Pues que era un grupo cohesionado que además venía de una experiencia cooperativa intensísima. Se habían construido sus viviendas en cooperativas, habían construido los colegios de sus hijos cuando en el 70 y muchos no había colegios, entonces se promovieron muchas cooperativas de enseñanza. Pues ellos, parte de esas cooperativas, muchos de ellos habían participado en ellas, habían hecho los colegios de sus hijos, y ahora pues les pareció lo más normal del mundo pues hacer una cooperativa para hacer la casa donde irse a vivir y no molestar a sus hijos, porque muchos de ellos lo que tenían era el pensamiento de yo quiero vivir, pero también quiero liberar a mis hijos de la obligación de que me cuiden. O sea, porque la familia cambia, pero incluso ellos desde su generosidad pues decían, no, o sea, no quiero ser una losa, yo quiero para mis amigos para mis hijos ser una, y hijas, sobre todo, ser una ayuda y no una losa. Entonces eso, partían de una conciencia cooperativa intensa, lo cual ayuda a conformar un grupo. Se conformaron como grupo y empezaron a buscar un sitio como vosotros. Por eso digo que lo que has contado es el mismo recorrido, con lo cual creo que vais muy bien encaminados frente a esas experiencias de voy a juntar unos cuantos y voy a sacar un grupo. Entonces, buscaron, lo malo que tuvieron ellos es que además pillaron justo el boom. O sea, en el momento en el que ellos buscaron el solar, vosotros imaginad los que habéis tenido ellos por lo que vieron ellos. O sea, ellos vieron todo tipo de barbaridades, les hicieron todo tipo de ofertas ilegítimas, fueron a visitar alcaldes que les decían que todo iba fenomenal y de repente terminaron la reunión con ese alcalde y a la salida un secretario segundo se les acercaba y decía, bueno, esto es así, pero hay una parte que es la del alcalde. ¿Cómo que es una parte que es la del alcalde? Hombre, sí, o sea, que este terreno os va a salir a este precio, pero que luego contéis con la parte del alcalde. Ah, vale, pues no, entonces no nos interesa este pueblo. Claramente este pueblo no está hecho para nosotros. Y buscaron también un círculo de acción o de un radio también cercano más o menos a Madrid, pero por aquella época y haciendo como un poco de equilibrio entre el dinero que tenían y la distancia de Madrid, pues acabaron en Torremocha de Jarama, que es un pueblo que está cerca de Torre Laguna, que bueno, está un poco más lejos de vuestro radio de acción, está como a una hora, público. Hay un transporte público más o menos... lo que pasa es que como son muchos han conseguido que les hagan una línea de autobuses especial. Claro, es que fijaros, desde Torremocha de Jarama eran 800 habitantes y de repente llegaron 200, pues tienen una masa de influencia en el pueblo importante, así que han conseguido que les hagan una lanzadera para que tengan más asegurados los autobuses, o sea que más o menos han conseguido estar en Madrid en 1 hora y algo. Y luego hay otra cosa, aunque es adelantarse un poco, tienen una planilla donde ponen quién va a Madrid a cada hora, cada día, tal. Entonces, el que no quiere conducir, no puede o no le apetece, dice, me voy contigo. Y se apunta en el coche privado. Sí, así. Lo que era, claro, lo que un BlaBlaCar, pero inmediato, o sea, del lugar. Car, no sé, no sé qué, pues ellos sin saber que se llama así, lo hacen como es normal. Luego, como empezaron tocando el tema financiero, como empezaron desde muy pronto, lo que sí que fueron es bastante hormiguitas y empezaron a poner pasta, Y con esa pasta, algunos de ellos pues lograron juntar un dinero base importante y cuando ya por fin lograron hicieron el target del terreno, pues tuvieron que desembolsar una pasta más importante.
y ahí se les cayó la mitad de los asociados, pero sin embargo también, es que llegaron a ser muchos, entonces la gente que estaba como ahí apuntándose a ver, tentando cómo podía ser aquello, pues les devolvieron las cuotas, con lo cual fue un impacto fuerte, porque claro, las cuotas que habían ido poniendo esa gente pues se quitaron, pero por otra parte, como tuvieron que hacer una aportación más fuerte, pues lograron llegar al dinero de lo que fue la compra del solar. Y también a su vez hablaron con una banca ética, con Fiare, ¿no fue? Esta gente, y contrataron una línea de crédito, pero sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que alguno de los socios que tuviera una situación económica más precaria, de cierta manera ese crédito que cubriese las espaldas de la cooperativa frente a los posibles impagos de alguno de ellos, porque en principio ellos hicieron su plan económico sin necesitar del dinero de ese préstamo. Tienen la visión es solidaria, es decir, la mayoría vendieron su vivienda, entonces claro, y si uno no la puede vender o tarda más en venderla, ¿qué pasa? ¿Se queda fuera? Pues eso estaba, por supuesto, fuera de su esquema mental, el que alguien se pudiera quedar fuera por eso. Entonces, por un lado era el préstamo de Fiare y también lo que han ido construyendo y siguen haciendo, que es un fondo de solidaridad. O sea, que cubra posibles desfases de gente o dificultades a la hora de afrontar un plazo en un momento concreto. Luego hay una cosa también de lo de Fiare, no de lo de Fiare, de lo de los bancos, que es que normalmente no quieren dar dinero a cooperativas, a grupos, se lo dan a personas individuales. Entonces la ética sí que lo hace. Bueno, pues entonces en ese momento que dieron el paso de la compra de solar, pues se cayó gente, pero sin embargo también dieron el salto de eso de afianzar a los que estaban de acuerdo y también siempre con la promesa, incluso creo que hicieron, de que si en un momento dado se descuelgan también les devolverían la parte que habían puesto para la compra del solar. O sea, en ese momento siempre han tenido la puerta de salida, que yo creo que es importante en el fondo, es una cláusula de seguridad del que va a ir a un proyecto tan vital, tan trascendente como esto. El saber que en cualquier momento puede irse, yo creo que es mejor que el atarte, ¿no? El querer atar. O sea, que para la gente que está configurándose, yo creo que funciona mucho mejor siempre tener la puerta, la vía de escape clara. Eso asegura más a la participación de la gente que el hacerles que desde el primer día se comprometan. Y que si la cadena es el dinero que has puesto, pues tampoco parece una gran idea, ¿no? Se supone que se van formando vínculos más personales. Pero desde luego no es un proceso lineal, de somos 2, somos 4, somos 8, 10, 12 y vas sumando. 10, 4, 20, 15, 50, 25, es así. Con dos hitos importantes que fueron la compra de solar, y ahora os cuento, y luego después de la compra de solar, pues vinieron todo lo que fue el desarrollo del proyecto, que ahí nosotros entramos justo en la compra de solar, que fue en el 2007 o algo así. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el 2007 y el proyecto se empezó a construir en el 2010 o 2011. 11, ¿no? O sea que estuvimos también fue todo un proceso que luego os contaré un poco. Pero entonces, más ligero. Entonces, y sobre todo ellos están avisados de que cuando queráis interrumpís. Y entonces, el otro hito... Sí. Una te quiere interrumpir. Hombre, por supuesto. Algo que me parece absolutamente fundamental que no se ha dicho, que es que el grupo tenga un líder. Si no lo tiene, no arranca. Nosotros tenemos la suerte de tener a Javier, pero sin Javier este grupo no es porque estés delante. No funcionaría. Es decir, tiene que haber una persona que de verdad crea en el proyecto y que lidere. No quiere decir que lo haga todo, pero que lo lidere. Nosotros lo llamamos mejor motores y no tiene que ser uno. Es que lo del líder tiene unas connotaciones que a lo mejor a alguno le rechina. Nosotros pero es verdad que los proyectos necesitan motores. En el caso del Terravención yo creo que había un par de motores, no era uno. Si tú eres un motor, pues estupendo. Pero es verdad que pero sí que es verdad que hacen falta motores. O sea, porque en un proyecto cooperativo como esto es verdad que hay momentos de bajones y es necesaria una figura o unas figuras de gente que tire del carro y que se retire a tiempo. De referencia. Y esto que acaba de decir Rogelio es fundamental. Tenemos dos experiencias, está bien, empezamos a hacer una charla, o sea, todas las interrupciones del mundo, porque yo creo que así se va a hacer más fluido y se va a encaminar hacia lo que se interesa.
En el caso, conocemos otro caso que fue muy anterior al de Travensol, que fue los Milagros en Málaga, que fue ultra personalista. Había una persona que fue la que montó, tiró del carro, no sé cuántos, pero claro, esa mujer cada vez era más mayor y no había manera de que esa mujer pudiera dar el relevo. Y entonces, aunque ella es una mujer con una fortaleza increíble y ahora mismo tendrá 89 años y sigue lúcida y dando charlas, no sé cuántos, pero es verdad que con 89 años no tienes la misma fuerza que esa mujer tenía con 70. Y entonces esa cooperativa, pues al final se resiente de las posibilidades que tendría. Sin embargo, Travensol sí que ha funcionado muy bien el cambio del relevo. O sea, toda la parte del proyecto estuvieron pues Zugasti y una serie de gente, pero han funcionado muy bien en el relevo, porque además tienen mucha gente válida y mucha gente activa. Entonces, se han ido pasando los relevos o se han ido cambiando, han diversificado las responsabilidades. Unas veces unos tiraban de la parte económica, otros más tiraban de la parte de la asociación, de cuidar a la gente. O sea que es importante los motores, pero creemos nosotros que tienen que ser varios y con capacidad de recambio, porque si no un proyecto así languidece, porque el peso es muy difícil de llevar y sobre todo que llega a un punto en que es absurdo. Y que el líder se puede cansar también, porque puede decir, oye, yo también quiero descansar, quiero o sea, disfrutar he hecho esto para ¿no? Sí, quería decir en ese sentido, porque somos del mismo grupo, que yo no lo veo, no me gusta tampoco lo del líder. Pienso que Javier es un gran motor, es una persona además con mucha experiencia también a nivel profesional. Lo que pasa es que lo que como en todos los grupos siempre ocurre, que por desgracia hay personas, entre ellas la que ha hablado, que se implican muchísimo y otras pues por circunstancias, por lo que sea, no participamos o no se participa de la misma manera, pero yo creo que eso tiene que haber tendencia a que cada vez haya más motorcillos. Cuanta más participación haya de más gente es mejor, cada uno en el grado que pueda. Luego, si cuentas lo de las comisiones, lo puedes contar. Sí, ya empezamos. Terminar el aspecto económico, que yo creo que es bueno por zanjarlo, y es que ese primer bajón, pero a la vez subida de cantidad de dinero, que fue la compra de solar, pues hubo un segundo punto de inflexión, que fue cuando ya se había desarrollado, había ido todo el proceso de generación del proyecto, pues fue el momento en que dijeron, además ahí estábamos ya nosotros directamente implicados, ¿cuánta gente va a venir a vivir aquí? Entonces se hizo como el estudio inmobiliario, donde estaba la gestora que les aconsejaba y luego estaba la asamblea, ¿no? Pues la gestora les dijo, pues tenéis que hacer 89 módulos para que esto salga muy bien, porque os va a salir muy bien de precio y tal. Muy bien, pero ¿cuántos somos? Pues ahora mismo somos 35. Joder, pues nos saldrá súper bien con 89 los números, pero como no llegamos a 89... Cuando dicen 35 es 35 unidades apartamentos, o casas, apartamentos. Cada grupo lo mide de una manera. Sí, ellos eran 35 parejas o solteros que iban a ocupar uno de esos apartamentos. Entonces, claro, ahí yo creo que ellos optaron muy bien, se fue a una medida de 54 apartamentos, porque ellos vieron que sí que había gente, mucha gente interesada, que tendrían un margen, pero les parecía una barbaridad, por mucho que salieran los números, y sea un margen de que tenían que cumplir 20 y pico apartamentos más, a tener que cumplir 10. Es que cuando arrancas a compra de terreno, si estás pensando en tener 50, no tienes 50. Ojalá que sí, pero que es muy probable que tengas 40 o 35 o 30. Y cuando te pones a construir, a lo mejor no tienes 50 y tienes 40 o 45. Pero incluso entonces el margen de si dices no, lo vamos a hacer para 80 y somos 35, ese riesgo es inasumible. O sea, incluso ahora lo que tienen es que tienen un fondo o una especie de socios expectantes sí, que va muy bien a las asociaciones, que dice ahora mismo lo tienen completamente lleno. Y tienen una serie de socios que se han apuntado como a la expectativa de poder entrar en el momento que haya una plaza libre. Entonces también ese fondo es interesante porque mantiene viva la asociación. No hay que pensar que el proyecto se acaba, vamos, es bastante evidente, pero hay que decirlo, no se acaba cuando entras a vivir. Sino que tiene que... Ahí hay que seguir y seguir. ¿Por qué? Porque hay personas que se van, se morirán, se cambiarán. O sea, el proyecto tiene que seguir vivo para que siga habiendo gente interesada, gente que quiera entrar y gente que ya esté... el socio expectante participa en cierta medida de la vida de ellos porque tiene que saber de verdad que ese es el lugar. O sea, es un proyecto vivo, no acaba en un momento dado y así, ¿no?
Y me pareció muy bonito cómo se tomaron, porque dijeron que se había empezado a arrancar, o sea, que habían arrancado de verdad en el funcionamiento de lo que querían que fuera ese sueño de proyecto vital que tenían, cuando ha habido las 2 primeras defunciones dentro de la cooperativa. La han llevado de una manera, la verdad es que muy bonito, o sea, han visto de verdad cómo funciona la cohesión, o sea, han sido además una muerte un poco con un cáncer, o sea, que ha sido un proceso doloroso, pero a ellos les ha servido para afianzar el proyecto vital que tenían y ver cómo funciona esto. Y oye, sí, ha muerto una persona, pues luego viene, sí, además era de los más jóvenes, pero luego el ciclo tiene que continuar y entender, y fue una manera muy fuerte, pero que era necesaria, de entender que eso es un proceso vivo y que evoluciona. Bueno, entonces la segunda parte era el momento de la construcción, en el que también hay una caída hay gente que se descuelga en el momento de decir, oye, vamos a empezar a construir esto, hay que hacer el segundo y fuerte desembolso de dinero para cubrir los gastos de la construcción. En este punto puedo decir... Hombre, y en el anterior también, si es que al final has visto, ha estado muy bien que... Y en este punto creo que podría decir que, bueno, hay mucha gente, estáis hablando de un grupo de edad compartidos por muchos grupos, por suerte también hay de otros, no hablo en representación de nadie, solo que, pero bueno, creo que los jóvenes, bueno, de los medio jóvenes, que creo que es completamente distinta en este punto justo de la economía, la perspectiva nuestra, porque nadie tiene una casa que vender para empezar, pero habéis de saber que también estamos en ello, en lo del cohousing. Solo que lo tenemos que enfocar, creo que... Sí, nosotros vamos por la segunda tentativa fallida de hacernos nuestro propio cohousing, porque efectivamente, o sea, yo cuando entro en una sucursal bancaria empiezan a sonar todas las alarmas. Yo les digo, pero a ver, si soy arquitecto, pero que tengo mi propio estudio, soy un empresario liberal. Me gustaría... Pero doy clases en la universidad pública. Dios mío, profesor de la universidad pública. Para eso, que supierais que vamos fritos. Sí. Es muy difícil, sí, es muy difícil, y sobre todo para el tema de la financiación es extremadamente difícil. Sí, veo algunas diferencias en esto que estáis contando, y yo creo que va no, y ahora cuando más enfocado al asunto de la cesión de suelo, claro, con ayuntamientos, y esto que es más tan maravilloso de la nueva municipalidad en España. Y bueno, esto que... Pero para los jóvenes... Esa superficie existe de antes, ¿eh? Pero para los jóvenes tiene un doble... Para los jóvenes tiene una doble problemática, porque, por ejemplo, por conversaciones que hemos tenido nosotros también con municipios, enseguida se ve la capacidad de un municipio de ceder un suelo para un tema de un cohousing de mayores, por el tema social y no sé cuántos, pero claro, cuando le dices ya un cohousing para parejas jóvenes, te dicen que se busque la vida, anda, que se vayan a comprar, que tengo un parque de viviendas aquí para vender, que se vayan buscando su vivienda. O sea, es mucho más difícil. De hecho, nos hemos encontrado con él, oye, ¿y qué os parecería esto para jóvenes? Buscando también un poco nosotros a ver cómo podríamos... No. Para el tema de mayores sí que lo entienden, que puede ser un tema casi tocando con lo dotacional. Sin embargo, para jóvenes y para residencia de tal, no tanto. No, a mí me gustaría saber si más adelante puedes especificar un poco sobre la parte ecológica de los proyectos, si tienen una componente ecológica. Pues en la medida en la que os interese y nos preguntéis. En la medida en la que nos... sí. Vale, pues por intentar ir ordenando, a lo mejor zanjamos lo económico, entramos y luego ya hablamos de esto. Entonces, lo tuyo es económico también. Sí, pues pregunta. Muy económico. Vosotros que habéis hablado con bancos, la pregunta es, ¿alguien ha preguntado por qué no podemos seguir el modelo británico de hipotecas? O sea, sí. Que nosotros hemos hablado con bancos, pero no mucho, ¿eh? Quiero decir, bueno, un poco. Quiero decir, por ejemplo, un banco como el Santander, que está en todas partes. Yo sé que nosotros les hemos invitado en alguna ocasión y no hemos tenido mucho éxito, pero... O sea, oye, te quitamos esto, ¿no? Que te estamos... ¿Perdón? La figura del leasehold que existe en Inglaterra es que tú te compras a lo mejor una casa
que tiene una hipoteca que dura 100 años y entonces, obviamente, no la va a pagar el señor que la compra, sino que él la compra con la expectativa de el día que la venda, la vende con lo que quede de hipoteca. Claro. Es decir, vendo mi parte de casa por tanto dinero, más lo que queda de hipoteca, que son 60 años. Entonces, ¿alguien sabe por qué? Pues estaría bien, lo más que... Pues porque suena bastante bien. Bueno, pero también... Quiero decir, suena más factible. Y por lo ya, tanto, pero también suena a burbuja británica de hipotecaria. La propiedad del suelo en el Reino Unido no tiene nada que ver. Hay un rollo que si la reina y el duque de Cornualles tiene la mitad del suelo y desde la Edad Media hay allí gente. Es una historia muy distinta, pero desde luego lo que está claro es que el rollo hipoteca a pagar por 2 personas asfixiadas, la próxima vez va a ser 3 personas o 4 para poder pagar una hipoteca, eso ya no parece un futuro muy viable y lo que tú cuentas, pues... Bueno, pues, enlazando ya todo un poco y por intentar... ¿Y la hipoteca inversa? Vamos, os voy a intentar... ¿Quieres te hablo de la hipoteca inversa? Es horror. Es el horror porque además es el timo de es el timo brutal, sí. No tiene sentido porque te quedas sin dinero. Es decir, son condiciones bastante... Te quedas sin casa y te quedas sin casa y sin poder pagar después la otra. Claro. Es decir, no tiene sentido. Lo que dice Asun, nosotros no lo planteamos. Es decir, vamos a ver, que vamos a estar ahí viviendo 20, 25 años, si es que no queremos esa casa. Es decir, queremos vivir, pero queremos y creamos que si se hace, se construye, va a ser un bien para la comunidad donde está asentada, porque va a venir otra persona que si no acabará en una residencia o acabará machacando los servicios sociales o acabará con una carga que hay que hacerse familiar, de la que hay que hacer frente. Es decir, queremos que esto tiene también otro objetivo, que es ese objetivo social y que en ese sentido debe de reconocerse. Pero bueno, por eso también nuestro empeño en que decías de los nuevos municipios, pues que se enteren, que queremos y que hay otros modelos. Y como decías, lo de cesión no es la primera vez, hacía mucho tiempo... Pero esto que dices, precisamente para el modelo joven, porque también una cosa que hay es que cuando tienes 60 años o 70 o los que sean, es verdad que la vida da 1000 vueltas, pero ya a lo mejor no da tantas como cuando tienes 25. Entonces, claro, un modelo de cohousing para personas más o menos jóvenes, necesariamente yo creo que tiene que ir porque sea muy sencillo el moverse. El moverse de ahí. Está un poco planteado así. Sí, claro. Hasta donde yo sé. Se está planteando un modelo muy basado en la propiedad. Claro, por eso... Otros modelos no basados... Lo de la cesión de uso, ¿sabéis cómo funciona? Porque a lo mejor hay que explicarlo. O sea, la cesión de uso es... que es como funciona Travensol. Sí, y como casi todos los proyectos que se están planteando, están empezando y van avanzados, tienen ese modelo. La propiedad no es de la persona, es de la cooperativa. Entonces, la cooperativa lo que hace es ceder el uso a la persona, normalmente por tiempo indefinido, de manera transmisible, heredable, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, si hacen un proyecto, lo van a pagar ellos, pero ellos no lo pueden vender individualmente. No pueden decir, uy, esto funciona muy bien, ahora me costó 100, lo vendo por 200. No, el que lo hace es la cooperativa de acuerdo con los estatutos. Es decir, punto 1, especulación 0. Punto 2, evoluciona de acuerdo a eso cada grupo hará lo que sea, con el IPC, la evolución de precios, por lo que sea, pero la evolución del precio de eso es paralelo a la de el mundo real. Entonces, quiere decir que cuando una persona sale, muere, lo vende, lo cambia, en la que entra no va a suponer para él más cargo que la que supuso para la persona inicial, con lo cual ya hay una igualdad entre las personas, que es básica en estos proyectos. Y el caso de Travensol, por ir a un caso que está ya funcionando, el caso suyo, en su política esta de dejar siempre la puerta de salida abierta, ellos dentro de estatutos funcionan que cuando una persona quiere abandonar incluso no tiene por fallecimiento, sino porque a lo mejor se quiere ir, se le devuelve lo que él ha puesto para su participación en la cooperativa, con el parámetro que creo que es el IPC más un coeficiente que se han hecho. Entonces está muy claramente, tú cuando entras en la cooperativa sabes lo que firmas y sabes lo que en cualquier momento, si te quieres ir, vas a recibir. Y también lo heredan, o sea, esa cesión de uso es heredable y creo que el heredero también puede optar, si está en condiciones, de irse allí a vivir. Sí.
Así es normalmente. Pero creo que le tiene que aprobar también la tiene que cumplir con lo que pongan los cooperativa. estatutos y que sea una persona pues que vaya con la idea de lo que hay en la cooperativa. Hay otros modelos que planteamos también sobre la cesión directa de uso, es decir, de suelo por parte de un ayuntamiento. Entonces te ceden el suelo, es decir, se puede crear como cooperativa o no se puede crear como cooperativa, es decir, podemos hacer una inversión, pero con la idea de lo que dice Asun. Es decir, esa inversión se recupera, tú estás allí pagando sobre una hipoteca que buscamos ver en qué medida una de estas entidades no lo garantiza. Es más, dentro de COP, por ejemplo, se hablaba de las posibilidades de participar en la propiedad ellos y parte de la administración, con lo cual tú lo que tienes que pagar es como una especie de alquiler, que puedes incluso ayudar hipotecando tu casa o si tienes dinero poniéndolo ahí, pero que realmente lo que estás pagando es una cantidad que lo va a pagar después quien vaya a vivir a ese local. No hay propiedad alguna, ni hay herederos alguno. No queremos en ese sentido herederos. También es porque en una cesión de superficie hay un plazo, que es 75, 99 años. A nosotros lo de los 75, fíjate. Ya, pero lo que quiero decir es que tú no puedes hacer ya el modelo en el que el precio se mantiene, porque cuando han pasado 50 años, solo quedan 50 años de cesión, ya no quedan 100. O sea, ya el valor, pero bueno, eso ya es una cosa de números. Después hay otras experiencias, como lo de Alemania, donde existe el sindicato, lo llaman así. Es una asociación que promueve este tipo de iniciativas haciéndose cargo del 51%, ayuda a la creación. Es una gran cooperativa de cooperativas, donde ellos se quedan con el 51% y aportan, siempre tienen capacidad de decisión, pero ya has descontado el 51% del coste de toda la inversión. Y los que van, pues es la cooperativa, pero dueños de la cooperativa son los que van entrando, sustituyendo a los que van falleciendo. Asun. A través de la página de Rogelio y de su web, yo entré en una creo que salió de ahí, pero ahora no me acuerdo bien porque he hecho muchas búsquedas. La de Uruguay. La de Cantabria. Sí, la de Brisa del Cantábrico. Claro, lo de Cantabria es muy barato porque el terreno, es un grupo grande que están formándose, ahora mismo tiene como 200 miembros. No, todavía no, tienen alrededor de 100 o 90. De 100, vale. Pero tienen ese horizonte. Entonces tienen una web muy buena donde puedes mirar el terreno es cedido, el terreno está en un sitio muy bonito, cerca del mar, y ellos pagan una cuota mensual, todos los miembros, y cuando accedan a la propiedad, que va a ser muy barata, porque son módulos de 50 metros todos iguales, o sea, ahí sí que no puedes elegir, mi casa es así, la suya, no, son todas iguales, y el terreno es cedido, y va a ser muy, muy barato, es casi como un alquiler, lo que se paga. En realidad es barato no es solo por eso, o sea, la cuestión es que ellos no tienen, digamos, más socios que casas, porque la gente, tienen a alguien de como de 45 años que ha dicho, esto me mola, pues yo voy aquí metiendo y cuando llegue, cuando toque, tal. Entonces, ellos tienen un plan que ojalá les funcione de... no sé cómo llamarlo, pero vamos, la base es esa, que son más socios que casas. Entonces eso les permite hacer un precio más bajo. Pero bueno. Iba a aprovechar para intentar cerrar el tema de Travensol. Pero han levantado la mano y no puedo evitar el... Sí, sí. No, es precisamente sobre ese grupo. Yo quiero saber cómo se monta un grupo de 200 personas. Pues no se monta, o sea, se va montando. No, pero que, a ver, dices, eran un grupo de base que eran estos. ¿Cómo, no sé, cuál era la relación para tener un grupo tan grande? ¿No? Porque yo tengo grupos, pero somos muchos menos. Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿cómo funciona ahora que las casas... O sea, pero estamos en lo de Meruelo o en Travensol. Pero hablas de Meruelo o de Travensol. No, hablo de Travensol. Vale, Travensol no eran 200, Travensol eran 54. Si es que ella ha metido lo de Meruelo, que ha hablado de los 200. No, al principio, cuando dijiste... al principio. Se ha emocionado y ha dicho que eran 800 personas en el pueblo. 200 y que llegan 200. No, es un poco... O sea, que no son 200. No, son 100. Son 100 personas y el pueblo como 500 y pico. Sí. Son 100. Entonces la pregunta vuelve a ser eso. ¿Cómo se monta un grupo? O sea, de los amigos y demás, de 200 para que esté de 100 para que esté cohesionado y tal, o sea, si
tenéis información. Pues si estructuramos la charla podemos hablar de zanjar el tema de financiación, luego podemos hablar de la formación de los grupos, luego hablamos de la evolución de cómo se desarrolla el proyecto y luego de las condiciones climáticas de este tipo de edificación. Lo digo porque no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo? Una hora todavía. A las 9, pues entonces vamos fatal. O sea, si queremos hablar de todo esto, entonces si os parece cerramos lo de la financiación. No, pero que además me gustaría saber cómo funciona este grupo, puesto que es el único que existe. Sí, pues ahora lo cuento con lo de las comisiones, luego lo cuento. A ver, pues, termino entonces rápidamente con el tema financiero. Yo cuento lo de cómo se hace. Y además tienen que hablar estos chicos, sí, o sea, que necesitan... Pues vamos fatalísimos, vamos fatalísimos. Bueno, pues zanjando lo del tema de tal y que enlaza un poco con lo de la banca ética, el asunto de Travensol es que efectivamente luego cuando vino la construcción pues hubo bajas, ya os he contado antes lo del proceso de cuántas hacemos nos sale más barato, vamos a asegurar el que esto funcione, vamos a ser menos, y ahí hubo también otra criba, pero finalmente pasaron toda la parte de la fase de construcción y como os dije, ese crédito se firmó con Fiare, que les dieron 3 millones creo de euros para cubrir eso. Bueno, pues terminaron la obra, construyeron su edificio, se pusieron en marcha y devolvieron el crédito sin haberlo tocado. Eso también os lo digo, o sea que Fiare siempre dice que ellos han sido los pioneros en España con este tipo de créditos a cooperativas de cohousing, con el peor negocio que han hecho en la vida, porque claro, no han cobrado nada de intereses, porque directamente no hicieron nunca uso del crédito y se los han devuelto íntegros. Pero es el más gordo que han dado, ¿eh? Sí, y luego en las jornadas estas que has comentado antes, sí que os comento que hubo varias bancas éticas y lo que hablaban es que, claro, con unos proyectos tan peculiares como son ahora mismo los de cohousing, pues que ellos no tienen una fórmula mágica, ni siquiera pueden aplicar lo de Travensol, que salió en un momento muy concreto, con unas personas muy concretas, entonces que ellos lo que hacen es proyectos, digamos, a medidas. También anunciaron que un crédito tan gordo como el de Travensol no creen que vuelvan a darlo, así que a unos jóvenes muchísimo menos. Entonces, pero que sí que es verdad que cada vez se veía más movimiento y que su sospecha era que en cuanto esto tuviera un poco más de rodaje, ahí sí que vendría la gran banca a decir, espérate un momento, vamos a ver, ahora que vemos que esto se puede funcionar, ahora es cuando nos metemos nosotros. Pero que de momento no quieren saber nada porque ni lo contemplan, vamos. Bueno, pues con esto cerramos, si os parece, el tema financiero, aunque si alguien quiere preguntar algo más, pues nos lo dice. Que terminar la charla para ver un poco todos los temas y después abrimos preguntas. Yo hay medias, si os parece que son idiotas, pues... Muy bien, hombre, fenomenal. Y si nos avisas cada 5 minutos, mejor todavía. O si no, me pongo una alarma. Bueno, pues voy a intentar ir muy rápido. El tema de funcionamiento de las cooperativas, ¿no? Pues aparte de estos ayudadores que montan grupos, pues en lo que nosotros vimos fue el funcionamiento de un grupo que ya funcionaba de antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos como arquitectos es que nos incorporamos totalmente a la dinámica. ¿Cómo funcionaban ellos? Pues ellos funcionaban, como tenían mucha experiencia en cooperativas, funcionaban con un trabajo rigurosísimo de comisiones. ¿Cómo se conocieron y cómo fueron compactando el grupo? Pues es verdad que ellos, como se conocían, primero empezaron con dos grupos separados, uno que era de Vallecas y uno que era de Moratalaz, ¿no? Esos dos grupos tenían amigos porque como ambos funcionaban en el mundo de la cooperativa, pues tenían varios enlaces. En un momento, oye, pues los de Moratalaz conozco a una gente que está haciendo lo mismo que estáis pensando vosotros. Se conocieron, hicieron migas y pasaron de que había 20 por aquí y 30 por aquí a que había 50. O sea que lo de la unión de núcleos funciona y eso sí que es un movimiento creíble, ¿no? No lo de tengo una casa con mi mujer y voy a juntar a 100 más. Entonces funciona más lo de, oye, hay un grupo que es similar, tenemos inquietudes similares, nos juntamos. Y es verdad que también tuvieron un trabajo muy fuerte de que vieron que de repente iban a saltar a vivir juntos y empezaron a hacer un poco como vosotros, por eso vuestro caso también es genial. Pues agarraban y se iban en verano una semana entera, los 40 a unos albergues de no sé cuántos. Aprovechaban un fin de semana y se iban los 40
a un albergue a hablar de cómo podría ser el reglamento de régimen interno, ¿no? O sea, las leyes que se iban a poner, eso es un debate que, vamos, era la maravilla. Cada X tiempo pues se dedicaban a hablar sobre cómo iban a funcionar y cómo se iban a regular ellos a sí mismos. Pues encantados ahí haciendo sus... Entonces, que esa cohesión sí que es verdad que funciona de las reuniones. No creo que sea tan natural el hacer unas convivencias como un poco in vitro, como que de verdad salgan de que es un grupo que de manera natural... Pero si hay que hacerlas, se hacen. O sea, que tampoco... Tú dices para crecer un grupo, no es ninguna dificultad. Vamos a ver, nosotros lo que tú dices, simplemente para constituirnos como asociación, ¿cuánto tiempo estuvimos con los estatutos? Están por allí los que lo llevan, pues casi medio año. Y todavía tenemos que registrar la asociación. Es decir, ha dado lugar a mucho debate entre todas nosotras y nosotros. Y que es un proceso paulatino y que es verdad que simplemente por el conocimiento, pues, oye, ¿y qué estás haciendo? Pues mira, y la gente se va como acoplando. Y después, sobre el tema de tamaño, nosotros en un momento determinado incluso nos planteamos parar el crecimiento. Es decir, hay un montón de gente y amigos de amigos que quieren entrar. Pero bueno, queremos consolidarlo un poco más. No parece ninguna dificultad. Y también no sabemos exactamente cuál es el tamaño ideal para poder llevar adelante el proyecto de convivencia que queramos. En un momento determinado lo que sí pensamos que se puede plantear es que varios grupos, como decir, nos juntemos y aunque cada uno después construyamos juntos o en paralelo y tengamos nuestras dinámicas de forma independiente, con un tamaño mínimo y cohesionado, pero no hay ningún problema en crecer, hay gente que quiere. Y ya digo, en nuestro grupo pues hemos parado y podemos crecer muchísimo más, hay demandas para entrar de gente. Ya digo, simplemente de amigos con amigos, no hemos hecho ningún tipo de publicidad ni pensamos hacerla. Travensol sí la hizo. Y más o menos el número que dicen es de... Igual es un poco de 100 personas, lo dice así Felisa, dice, de 100 personas interesadas, una sale. Pero es de las nuevas, de las que van apareciendo ahora. Sí, sí, claro. No, y así como, no del grupo inicial, pero que les llamaban cientos de personas y de esas quedan tal. Es verdad que no es el mismo momento, porque ahora la gente que llama ya sabe lo que es. Normalmente ya tiene por lo menos un poquito de información. La información ha aumentado muchísimo en estos 5 años, ha aumentado muchísimo. Desde que empezó a construirse Travensol, que empezó a salir por las noticias, hasta ahora, porque en el 2010 ya empezaron a sacar noticias. Yo recuerdo estábamos en la obra y aparecían las cámaras de Antena 3. Las comisiones. Sí. Entonces, ¿cómo funciona Travensol ahora mismo? Y cómo funcionó además durante pre-obra, obra y en vida del edificio, pues totalmente dividido en comisiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros, como también teníamos todo un bagaje de que hemos estado metidos en todas las cooperativas del mundo y nos hemos metido en todas las asociaciones del mundo, pues entendíamos muy rápido cómo funcionaba aquello. Entonces, enseguida organizaron muy bien el trabajo y entonces estaba la comisión, primero el Consejo Rector, que era el que coordinaba todas esas comisiones y en que en el fondo pues tomaba las decisiones para luego, ojo, siempre llevarse a la Asamblea. La Asamblea era el máximo órgano de decisión. Más que es verdad que el Consejo Rector era un órgano muy flexible, además ellos eran unas máquinas de que todo el mundo conoce cómo funcionan las asambleas. Entonces, cuando iban a las asambleas iban con las cosas muy claras para que aquella no se alargase ad eternum y que no funcionase. Comisión de la primera comisión era la de programa, que fue la que generó un poco la clave de todo esto, que era el proyecto vital que se tiene que convertir en un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces ellos fueron los que empezaron a decir, oye, pues necesitamos esto, pues necesitamos un apartamento de estas dimensiones, de estas características, pues queremos que tenga estas condiciones arquitectónicas de respeto al medio ambiente, de energías sostenibles, de tal. Otra comisión, la comisión la que desarrollaba, digamos, toda la parte de estatutos de convivencia, la sociosanitaria, cómo vamos a evolucionar en el proyecto, en este proyecto vital, cómo vamos a atender a la dependencia, cómo va a funcionar. Pues ellos confían todavía mucho en el sistema público, entonces ellos quieren ser el enlace, pero evidentemente ni contemplan tener médicos, ni contemplan tener como mucho una enfermera en algún momento, pero toda la parte funciona más por solidaridad y acudir al... que sí que han conseguido en el pueblo, por ejemplo, que haya una consulta estable y incluso hay desplazamientos al centro para hacer curas y tal. O sea, que como tienen fuerza, pues en el pueblo han conseguido que
que el médico se pase estable de manera continuada por allí y tal. Comisión, por ejemplo, de jardinería, entrando en temas ya más de detalle. Comisión de obra, o sea, todo lo que fue el desarrollo de la obra, nosotros estuvimos trabajando con ellos. O sea, ellos acudían a la obra, se veía la obra, las decisiones que nosotros tomamos en obra se tomaban en consenso con ellos. Y en todo lo que fue la evolución del proyecto, nosotros nos incorporamos a todas esas comisiones. Fue una bacanal de comisiones, o sea, había semanas que de repente en el estudio... Nunca se apagaba la luz. Así ya caliente, pero los que no movíamos el culo éramos nosotros. Entonces de repente ya, comisión de mobiliario, de oye, pues las sillas que tienen que tener cuánto. A las 5:30 viene la comisión sociosanitaria. A ver, no fueron 3 años de sentar la mesa, sobre todo porque entonces no podíamos hacer el proyecto, pero es verdad que había semanas que decíamos, esto es una locura, o sea, ¿a qué hora vienen los de jardinería? Que los de jardinería eran extremadamente activos, claro, todo se habían apuntado a miles de talleres de jardinería, entonces te pillaban siempre en un renuncio. No, es que Espera, que es que tiene truco. Comisión de telecomunicaciones. No, esto es el proyecto, está hecho así, está no sé cuánto. Vale, es que yo llevo 30 años instalando el cable, y es que mira, esto a lo mejor el jardinero, es que llevo 40 años de jardinero, el sociosanitario, es que eso es lo que tiene que trabajar para hacer. Es que soy no sé qué, es que pero ahí nosotros asumimos, es bueno, no nosotros asumimos que eso era así y entonces y funcionó muy bien el que teníamos siempre el comodín de la llamada. Entonces cuando había la Comisión de Energía Sostenible y de Eficiencia Energética. Entonces de repente te llegaba, pues mira, al final se instaló geotermia, que la verdad es que ha sido un éxito, es de las cosas que mejor ha funcionado, se lo propusimos nosotros, pero claro, en el momento de entrar a la comisión de tal, te venía uno, pues mira, es que conozco una bomba de vapor que tiene un COP de no sé qué, no sé cuánto, tal, y tú llegabas ahí y te decías, ponías cara de póker y decías, mañana hablamos. Pero ya lo mejor es abiertamente decir, mira, no tengo ni puñetera idea de la máquina que me estás diciendo, déjame un día, o sea, por suerte soy arquitecto, tengo conocimiento técnico y en un día me pongo al día, pero déjame mirar, o sea, no me vengas en una reunión pues muchas veces les decíamos, antes de venir a una reunión, si tenéis una bomba de estas ocultas, no nos hagáis la putada de decir, oye, mira, que es que he encontrado esta máquina que es mucho mejor que la que me habéis dicho. No, o sea, un día antes, mándame las características, hábleme un poco de lo que me vas a contar, porque si no, evidentemente, me vas a hacer quedar mal, porque no tengo ni idea, pero no va a funcionar. Y entonces, ellos también entendieron muy bien aquello, entonces cada vez que íbamos a tratar un tema, pues previamente nos poníamos, oye, pues nosotros os vamos a plantear esto y vosotros... Y esto me lleva a una de las cosas fundamentales que creemos que fue el desarrollo del papel de los arquitectos y del rol que incorporamos aquí, y era que renunciamos al rol del arquitecto como técnico que impone haciendo uso de su conocimiento, ¿no? Del autoritas, del tecnócrata, ¿no? Entonces dijimos, nosotros no queremos que esto sea un modelo impositivo desde el técnico a tal, no, queremos que esto sea una dialéctica en que vosotros planteéis cosas y sobre todo que nosotros os queremos, no solo, o sea, lo de Rogelio es verdad que nos pillaba muchas veces, pero normalmente es cierto que el arquitecto, pues si te toca el arquitecto de turno, pues te dice, no, es que esto es mucho mejor porque tal, y entonces te pillan un renuncio, ¿no? Nosotros lo que hacíamos siempre es intentar siempre que el debate fuera a par. Es decir, si es necesario, te transmito la mayor parte de los conocimientos que tengo para que el debate sea a iguales, ¿vale? O sea, que las decisiones puedan ser tomadas a iguales. Y eso pues nos llevó a que, como decía Rogelio, que parecía que nos estábamos dando muchas veces un máster en arquitectura bioclimática, pero funcionó muy bien. Ellos nos lo dieron a nosotros en cooperativa, en procesos participativos y de cooperación, claro. Entonces, eso fue un poco el cómo funcionamos en cuanto a cooperar, o sea, al funcionamiento de la dinámica de comisiones. Que eso, además, se ha prolongado en el posobra. Es decir, ahora mismo, muchas de esas comisiones, por ejemplo, la comisión de obras, digamos que se ha transformado en la comisión de mantenimiento, pero siguen funcionando en comisiones, la comisión de sociosanitaria sigue funcionando a pleno rendimiento, la de convivencia también. Y puedo decir solo una cosa que me acabo de acordar. Esto es lo del grupo, la participación, esto es la clave. El que
el mayor número de gente se integre en las comisiones de una manera que pueda participar en la medida que sea, y las comisiones, aparte de ser muy eficaces a la hora de decidir y de ejecutar, son muy buenas para que haya para involucrar a más gente, y que porque los al final motores sean múltiples. Al final, claro, cada comisión tiene que tener su motor y su responsable, 1 o 2 personas, pero entonces ya vas multiplicando los responsables, o sea que eso es muy bueno y funciona muy bien. Y además con la transición de la obra al periodo vital o de funcionamiento, pues también ha habido muchos relevos en esas comisiones, o sea y nosotros seguimos integrados en esas comisiones, o sea que nos siguen llamando desde jardinería, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos tal? Pasamos al... Sí. Cuando hablan de jardinería, ¿integran huerto? Sí, de hecho tenemos 2 tipos de huertos. En Travensol hay 2 tipos de huerto. Y con esto enlazo en los 5 minutos que nos quedan al tema del desarrollo bioclimático del edificio. Ellos tenían... Es que hay una cosa que no habéis explicado. Habéis dicho que son módulos separados. ¿Y hay espacios comunes? Claro. Eso es la clave de todo. A veces nos dicen cuál es el secreto mejor guardado de esto. Nosotros consideramos que hay más ejemplos de cohousing en España, pero creemos que el edificio de Travensol funciona muy bien porque con ellos nosotros hemos transformado un poco ese proyecto vital que tenían ellos en un edificio. ¿Qué significa eso? Que ellos buscaban, por un lado, la intimidad de tener su rincón donde estar tranquilos y que nadie te moleste, pero también esa capacidad de estar en contacto con otra gente, pero no solo con otra gente de la propia cooperativa, sino también de integración en el pueblo. Entonces, todo el proyecto se desarrolla en lo que nosotros denominamos como un gradiente de convivencia, o sea, de intimidad, un gradiente de intimidad. Entonces, hay espacios. El primero y más gordo es que el edificio de Travensol tenía una parcela muy grande, pues ellos mismos decidieron una parte de esa parcela, no queremos que la entrada a este edificio sea una verja y que de repente se abra y tú entras en un edificio, sino que ellos directamente abrieron una plaza de su parcela gigantesca, abrieron una plaza que directamente se cedió, por así decirlo, al pueblo, de tal manera que se convierte en una invitación a entrar en el edificio. Y de ahí pues siguen dando saltos de intimidad en que el siguiente espacio más público pues es el vestíbulo, la zona del salón de actos, que son siempre muy abiertos. Todo el edificio está lleno de conexiones visuales, o sea que desde el vestíbulo ves el salón de actos, ves el patio, ves las galerías. Pasas a las galerías que ya tienen son vivideras, o sea que son amplias, la gente se encuentra allí, habla. De ahí pasas a la zona de donde ya están los módulos de los apartamentos. O sea, hay toda una gradación de espacios. ¿Colectivos? Hay muchísimos. O sea, de hecho, te lo voy a decir en cifra, el 50% del espacio es público, o sea, es común. Y el otro 50% son los apartamentos. Pero el 50% son espacios comunes, que son talleres, un baño terapéutico, gimnasio, biblioteca, la zona administrativa, evidentemente, el comedor, salón de actos, la zona de paseo interior, porque claro, como está en medio del campo, en la sierra, y la gente no siempre va a tener la capacidad o la salud de darse un paseo por la sierra, pues entendimos que el edificio tenía que tener un paseo interior en contacto total con la naturaleza, o sea que cuando ellos están malitos, pues perfectamente por dentro del edificio se van dando un paseo, además tiene unos ventanales que siempre van viendo el exterior, se van encontrando con otra gente. La cosa es cambiar de la casa, el ascensor, la calle que es como que en 2 saltos has pasado de la calle a tu habitación. No, es hacerlo más secuenciado. Incluso eso también... Tengo este espacio. Incluso eso que hablábamos antes de la comisión de jardinería, y ahora retomamos, el espacio exterior también se ha considerado en esos grados de intimidad. Están unas zonas como puede ser esa plaza que es totalmente pública, incluso hacia el exterior. Hay un gran patio central que es también bastante público porque gente de fuera también entra dentro. De ahí se pasa a la zona de huertas, a la zona de activa que se llama, la terraza de actividades, que está asociada al edificio de actividades, que es ya mucho más privada porque a esa zona ya solo entra la gente que a lo mejor va a hacer alguna actividad ahí en concreto. Y de ahí se pasa por el espacio exterior a la zona que está ya más asociada, los jardincitos que están asociados a los apartamentos, donde evidentemente hay más intimidad porque uno tiene delante eso y no le apetece que ahí estén haciendo tai chi o chikung, que es lo que hacen. Pues entonces esa zona es en la zona más pública, y en la zona más privada pues hay un jardincito que se encuentra la gente ya de ese módulo, de esa zona o sea, hay gradación de intimidad tanto en el espacio interior como en el espacio exterior. El tema de los huertos.
¿Me queda un minuto? Y los de Sí. entre patios. Sí. Lo que pasa es que ha dicho ella, yo no, ha dicho ella que expongamos y que luego las preguntas para... Sí, luego hacer la pregunta, ¿no? Era lo que has planteado tú. Te quedan unos 3 minutos. Me quedan 3 minutos, o sea que enseguida vas a poder preguntar. Además te has ganado el primer puesto. Entonces, el tema de sostenibilidad y de... Ellos tenían la idea clara de que querían tener un edificio con respeto, con un gran respeto al medio ambiente, integración y además buscando energías alternativas o sostenibles. Por eso surgió lo del tema de la geotermia. Pero nosotros también como estudio entendemos que no puede ser una decisión de repente a la moda de decir, pues ahora está de moda la geotermia, pues ahora los paneles solares, pues ahora... No, lo que hicimos con ellos fue evaluar de verdad cómo era el edificio, qué uso iba a tener ese edificio. Entonces ese tipo de uso que consiste en que va a estar ocupado 24 horas al día, 365 días al año, pues que ese tipo de edificio tiene unas características que necesita una temperatura constante. Pues eso te lleva a que la producción de energía tiene que ser constante, no necesitas picos. Eso te lleva a que una energía muy óptima para eso es la geotermia, porque su evolución es muy lenta, pero su eficiencia es también muy alta. Entonces, que toda esa forma de desarrollar el tema energético en el edificio fue muy ligado a la construcción y fue muy ligado a su proyecto vital. Y en el tema de exterior de jardinería, pues lo mismo fue. Como es un edificio que era muy extenso porque solo podía tener 2 plantas, toda la superficie construida, ocupada, que son 6.000 metros cuadrados, no, 3.000 y pico metros cuadrados, ¿no?, de cubierta, pues toda esa cubierta recoge agua que se almacena en un aljibe. O sea, todo el agua de lluvia se acaba en un aljibe que sirve para luego el regar el jardín. Y el jardín también, todo ese trabajo con la Comisión de Jardinería era el buscar un equilibrio entre qué necesidades tengo yo de hídricas, o sea, qué necesidades voy a tener hídricas con qué tipo de vegetación voy a poner, en qué zonas me puedo permitir a lo mejor poner alguna especie que me consuma un poco más pero que la necesito para hacer un tipo de cosas, en qué zonas que necesito una extensión más grande, pues entonces voy a tener unas especies autóctonas que me aguanten con muy poca agua. O sea, todo eso también fue un trabajo de comisión. Y en cuanto al huerto, déjame termino el huerto, que era el huerto. En principio se plantearon 2 tipos de huertos. Uno que era el huerto en altura, que la verdad es que ha funcionado también como labor de ocupación muy buena. Y siempre salen, cuando va a la tele siempre se van a ver. Es el huerto en altura, significa que son unas grandes extensiones elevadas a 1 metro y pico, donde ellos en vez de estar agachados, jodidos con la espalda y tal, los tienen a una altura de 1,5 metros, entonces tienen ahí precioso, todo lleno de según la época del año, con las lechugas, los boniatos, los tomateras y tal. Y nosotros reservamos toda una parte que dijimos, vale, esto está muy bonito, como tal, de vez en cuando os podéis permitir un lujo de tomar los tomates del huerto elevado, pero esto no da una producción para tal. Entonces reservamos una parte también del jardín para un huerto potente. Pero ese llevaba como desde la obra, desde el inicio de la obra, llevaba ahí al barbecho, hasta que de repente un visionario, uno de estos, dijo, mira, yo necesito estar activo aquí, no sé cuántos, y entonces se echó la azada al hombro y la verdad el tío se desbrozó el huerto y lo tiene impresionante. Pero es verdad que ese huerto es mucho más difícil de llevar a cabo, porque es verdad que es muy, muy trabajoso. Entonces este tío que es un máquina, entonces le ves que se levanta tal por la mañana, va allí al huerto, ya tiene un par de gente que le echa un cable, pero que es verdad que es difícil, así como el otro es muy llevable, porque es como más lúdico. El huerto de ese, que son 200 metros cuadrados de huerto, es un trabajo intenso, y entonces el tío está ahí raca. Sobre el tema de la sostenibilidad y de la geotermia y tal, mucho antes, que me extraña un montón que no lo haya dicho porque es un pesado, pero mucho antes de empezar a pensar que si geotermias, que si máquinas, que si historias, está como colocado en el edificio, que le dé el sol, que a todas las casas les da el sol, en verano no les entra, en invierno sí les entra, son operaciones súper básicas, pero que por alguna misteriosa razón no se ponen en práctica. No se hacen. Y realmente, mucho antes de ponerse a gastar, a pensar en qué tal, está esa. Entonces, ventilaciones, vistas desde las casas, cómo entra el sol, todo eso es una cosa básica y claro, encajaba perfectamente con su visión de la vida. Nosotros decimos que el proyecto de Travensol es un auténtico reloj
es un auténtico reloj solar, porque está, o sea, él está muy dolido porque durante la obra, por distintos motivos, hubo que girar la casa, como fue 1 grado o algo así. Y entonces no está exactamente al sur, está 1 grado girado. No, sigue siendo porque en el fondo yo siempre acudo a que en el fondo en la posición norte-norte depende de la rotación del eje de la Tierra y en ocasiones, o sea, que yo considero que sí. Es sur puro. Es un sur perfecto y es un reloj solar como Dios manda. Pero sobre todo, o sea, eso es menos importante el hecho de que efectivamente cuando es las 12 solar, además mola porque se orientan, los pilares corresponden con la división del suelo, del resto del suelo, entonces se alinea perfectamente y en esos momentos yo hago una foto siempre. O me quedo extasiado durante unos minutos mirando. Pero bueno, lo importante no es eso, sino que lo importante, espera un segundo, lo importante es el soleamiento, y es verdad que los módulos de vivienda, los apartamentos, en invierno es alucinante porque el sol tiene una pequeña terraza con un voladizo y entonces en invierno el sol llega hasta el final de la cocina, o sea que es el final casi del módulo, o sea, entra como 4 metros el sol. Y en verano se queda totalmente fuera en la terraza, con lo cual el soleamiento es alucinante. Y en las zonas comunes lo mismo, o sea, es un flipe el baño terapéutico, que es una piscinita además que está a ras de la terracita, o sea que la lámina del agua coincide con el plano de la terracita y luego con el jardín. Y entonces yo me acuerdo que en la obra, que siempre pensaron que yo estaba un poco zumbado, pero en la obra, con el jefe de obra, todos los albañiles por ahí rondando, y yo siempre me metía en el hueco de la piscina, que todavía estaba sin alicatar y evidentemente sin agua, y me ponía así y decía, ¡qué flipe! Y decían, este tío está fatal. No, pero es verdad. Pero es verdad que claro, cuando estás en la obra, en el fondo, con toda la mierda que hay en una obra, pues tienes que disfrutar de esos momentos. Entonces yo me metía ahí abajo y decía, joder, qué lujo de terraza, qué lujo de vista, de tal. Hay pero muchas es verdad cosas que están controladas, o sea, quiero decir que eso está calculado, que entre el sol, que se vea, que tal, no sé qué. Pero también es verdad que de vez en cuando llaman y dicen, ojo, esto que hablamos aquella vez, es que lo estoy viendo y tal. Y otras descubren, joder, es que no me había fijado, hasta hoy llevo aquí 1 año y no me había fijado en que cuando me siento aquí veo no sé qué tal. O sea, que eso nos gusta mucho a nosotros, que no sea una cosa muerta, que hemos hecho aquí una cosa que está idéntica, que está, sino que realmente la sensación de que está vivido. Suena a lo mejor un poco poetilla, así malo, pero es verdad, o sea, es verdad. Y esas llamadas de me estoy sentado mirando, tal, son muy buenas. Entonces, vuestros proyectos o lo que hagáis... y una cosa muy buena, y con esto si quieres ya terminamos, una cosa muy buena de ese trabajo en comisiones y de la participación tan intensa con ellos, y que fueran ellos los que fueran desbrozando cómo tenía que materializarse ese proyecto, es que ahora mismo los máximos defensores del proyecto, y sobre todo durante la obra, la piña que se hacía arquitecto cooperativa frente a la constructora o el contratista, que como bien dice el dicho que siempre decimos en arquitectura, contra ti está. El contratista, pues la piña era muy fuerte, porque normalmente el contratista intenta como meter una cuña entre el arquitecto y el cliente y la cooperativa, diciendo es que estos tíos que se han vuelto locos, que es que están pidiendo no sé cuánto, esto os va a costar 1 millonada, estos aparatos son una chorrada, esto no vale para nada. Pues como ellos conocían al dedillo cada una de las decisiones, sabían por qué se habían tomado, sabían por qué eran, pues cuando les iban con esa decían, ¿de qué vas? Y sobre todo ahora el edificio creemos que lo disfrutan muchísimo porque saben para qué son cada cosa, y aparte de lo que van descubriendo, es verdad, pero sí que todo ese conocimiento de cómo ha sido el proceso les hace apreciar mucho más lo que tienen y sobre todo saberlo utilizar. Cómo funciona el soleamiento, cómo funcionan los equipos que están puestos, cómo funciona y el aljibe. Y ya con esto, si queréis, pasamos a la... ¿Cuándo va a hablar entre ellos? Que hablen, ¿os parece que hable un momentito? Sí. Quienes llevan un proyecto también en marcha, y después abrimos el turno de preguntas. Va a hablar Nati con el entusiasmo que recogemos, que ha habido hoy, pero yo voy solo a hablaros a todos. Toma, siéntate. Bueno, pues nada, muchas gracias a Apoyo Mutuo por dejarnos 10 minutitos, y solamente vamos a dar unas pinceladas porque lo primero deciros que mañana vamos a tener una charla pues parecida a la que han tenido ellos en Espacio Eco, que está en la calle Escuadra número 11, aquí en Lavapiés, donde hablaremos en profundidad de lo que es el proyecto de Entre Patios.
Entonces, bueno, la verdad es que con lo que nos han contado los compañeros de Meridiano hay muchas cosas que tenemos en común y hay algunas cosas que nos diferencian. Lo que más nos diferencia es que el proyecto de Entre Patios es un proyecto de personas heterogéneas, de muchas diferentes edades. Acaba de nacer un niño que va a entrar, o sea, que está ya en el proyecto de Entre Patios, y luego pues hay gente como yo que estaría más para estar en el proyecto de Meridiano, ¿no? Entonces, esa es un poco una de las diferencias importantes que hay entre los dos proyectos, ¿no? Otra cuestión es que nosotras queremos vivir dentro de Madrid Centro, ¿no? Entonces, el proyecto va a estar, o sea, tenemos como dos partes. Una va a estar por el Paso de Extremadura, seguramente. El solar ya está elegido. Si llegamos a tener la gente suficiente para comprarlo, ya está en negociaciones desde hace bastante tiempo, y hay una nueva gente que lo está haciendo en Vallecas. Nos faltan alrededor de cinco unidades de vivienda, y las viviendas son de diferentes tamaños. Cada uno elige los metros cuadrados que necesita para el número de personas que se quieren ir a vivir juntos, ¿no? Luego tenemos un pilar social, que son espacios comunes, un huerto, pues no sé, un espacio de biblioteca, comedores, lavandería. Bueno, tampoco está todo muy cerrado, porque creemos que es un proyecto que tenemos que crear entre todas las personas que nos vayamos a ir, con lo cual los espacios comunes los decidiremos cuando seamos el número determinado que vamos a ir, ¿no? Luego está el pilar medioambiental, que es un poco todo lo que han dicho, las placas solares, la geotermia. También hay un tema con el tema del agua, que el agua de la ducha va a servir para el servicio. Bueno, en el tema medioambiental, pues lo mismo, o sea, intentaremos que sea lo más sostenible posible, ¿no? El tema económico, la primera parte es el solar, que esa parte sí que, dependiendo de los metros cuadrados que cada unidad quiera, paga un 20% en el momento, y luego en el tiempo de construcción no se pagaría nada hasta que se empiece a vivir. Y cuando se empieza a vivir, pues va a ser también con una historia de derecho al uso. La gente paga un determinado dinero, que es un poquito menos quizás de lo que le costaría un piso alquilado, y esa parte es una parte de la cooperativa. Eso no se devolvería. La parte primera, la parte del 20%, se devolvería cuando abandonas por cualquier causa, ¿vale? Y yo creo que es casi mejor, bueno, si Gonzalo quiere decir algo. Solo añadir que en paralelo estamos trabajando en Vallecas, convencidos de que, además de esta opción que va a funcionar, porque es que quedan muy poquitas para llegar al mínimo que nos hemos fijado, pero que en el caso de Vallecas estamos luchando por la cesión de superficie, porque es un paso más en que esto se convierta en una alternativa de vivienda no especulativa, ¿no? Entonces, pues estamos en contacto con el ayuntamiento y buscando la manera de que esto llegue a buen puerto. Esto existe, no nos lo estamos inventando, aparte de las experiencias que se han comentado aquí, pues en Barcelona La Borda es una cooperativa de vivienda que está en marcha con cesión de superficie, lo que se ha dicho, ¿no? Es previo, cesión del suelo, y luego la cesión de la cooperativa a los usuarios, pero son dos cesiones diferentes, ¿no? Y nada, simplemente decir que es un grupo humano, además precioso, con una ilusión, que es lo que se ha comentado de cómo funcionan estas cosas, que es fantástico, que es una preciosidad, cómo se van complementando distintas edades, distintos orígenes, distintas profesiones,
y al final es una riqueza enorme en el día a día, ¿no? Cómo se va organizando el trabajo. Así que os animo a que nos conozcáis en la web, en los folletos. No sé si no ha llegado para todos porque eran muchos, pero los que habíamos traído. Sí, solamente decir que estamos con Triodos de momento. Triodos nos está poniendo bastantes pegas también. Pero en principio estamos con Triodos, y también decir que no somos un grupo que nos conociéramos desde el principio. Hay un grupo pequeño de personas que sí se conocen desde el principio, pero luego el resto de la gente hemos ido llegando paulatinamente. Quiero decir que hay a gente que le puede parecer que entrar en un grupo como muy cerrado ya de gente que se conoce, pues que no es a lo mejor demasiado fácil, pero que no es el caso. O sea, hay un grupo pequeño que sí que empezaron desde el principio, que además ese grupo se ha dividido y unos nos iremos al Paseo de Extremadura y otros como Gonzalo, que están en el grupo de Vallecas, y que el resto de la gente nos hemos ido incorporando y que bueno, que nos falta muy poquita gente para empezar, que pensamos que en 2 o 3 meses vamos a empezar con el proyecto y que bueno, que para la gente que os puede interesar, pues aquí estamos. Y ya está, me siento ahí. Gracias. Mañana es el espacio eco que está en la calle Escuadra, número 1. Es a las 7. A las 7, a las 19 horas. Bueno, nos quedan un cuarto de hora de preguntas. Allí estaba... Vale. A ver, era como relacionado con el tema de los espacios colectivos. Espera que ya. Sobre todo porque, bueno, entendiendo que haya una vivienda colectiva no implica que haya una vida colectiva. Entonces, ¿qué parte de esto hay dentro del proyecto este en concreto? Y también, ¿cómo es la gestión de esos espacios colectivos? O sea, no la gestión logística de quién limpia o cómo se hace, o si, ¿no? Sino más lo que implica al cotidiano de mantener un proyecto como este, tanto a nivel material, o sea, material de que esté todo adecuado, como también a nivel emocional y a nivel de cuidados. Si hay como cierta planificación en ese sentido o va saliendo, y también si eso estaba como previsto en el inicio del proyecto, como pensado de cómo se iba a hacer eso, o simplemente ha ido surgiendo con la convivencia y con las afinidades que surgen y ya está. Te respondemos, ellos te van a contar la experiencia, la nuestra. Partimos de la idea de que nos vamos a autogestionar todo. Es decir, es un elemento básico. Si no hay, no nos sumamos a este proyecto. La idea de autogestión es clave y lo colectivo lo tendremos que gestionar nosotros por comisiones o, bueno, en este momento, de hecho, la experiencia que estamos desarrollando, las distintas actividades que estamos haciendo, las estamos haciendo entre todos. No vale lo de líder, sino Asun, Julia, Basi han estado visitando locales, terrenos, suelos, negociando con ayuntamientos. Manu, Antolín están llevando adelante todos los temas de la asociación en este momento. Es decir, hay una participación muy fuerte por parte de todos y cuando haya que empezar a barrer, pues barreremos todos. Veremos cómo lo hacemos. Te digo de nuestra idea, pero es teoría. La práctica la estamos llevando. Lo que han hecho allí... Te has quedado como que ibas a decir una cosa más. No, pues que era como una pregunta para vosotros y para vosotras, pero también para las compañeras de Entre Patios y para si hay algún otro proyecto, o sea, como si lo han pensado también, o sea, un poco por tener como varias visiones. Vale, empezamos por el principio, que era lo de los espacios comunes, que lo contaba un poco antes. No. No, todo no. Toda la parte de, ya os he dicho que toda la parte de los espacios comunes surgió de la comisión de programa, que fue evaluando qué necesidades comunes tenían y qué cantidad de esos espacios demandaban.
ahí sí que en reunión con ellos fuimos ajustando esa proporción que al final ha quedado de 50% prácticamente, pues salió de esos de, oye, pues necesitamos un comedor, ¿qué dimensiones tiene que tener ese comedor? Oye, ¿tenemos dinero para construir un comedor y un salón de actos? Pues hombre, un ahorro importante es que el comedor al final se utiliza 3 veces al día y es un espacio súper tocho, pues vamos a hacer que sea un comedor que sea flexible. Entonces, todo el tema de los espacios comunes han ido muy acompañados de la flexibilidad, es decir, espacios que fueran capaces de albergar cosas distintas. Lo cual me lleva a lo de cómo se hace la organización de esos espacios fuera de la logística, lo que es el funcionamiento, me imagino tú, cómo se les dota de vida a esos espacios comunes. Porque en la logística ya te digo que por ejemplo en el comedor se distribuyen ellos las tareas de y ahora recogemos la mesa, ahora ponemos la mesa, ahora tal. La limpieza no, porque evidentemente nadie le apetece ponerse a limpiar y a fregar los suelos, pero por ejemplo la logística de poner la mesa la lleva la comisión de comedor y lo organizan ellos. Entonces, el tema de cómo se organizan esos espacios y cómo se les dota de vida, pues sí, efectivamente, a través de las comisiones, y lo que ocurre es que, igual que durante la obra, cada uno había hecho, alguno de ellos era técnico informático, alguno de ellos era técnico era aparejador y el otro era ingeniero de tal, pues ahora ¿qué ocurre? Que en el día a día pues aparece uno que había hecho ebanistería durante toda su vida, entonces ese está organizando un taller de ebanistería. Había otro que hacía chikun, pues ese se ha convertido en el maestro de chikun del centro y es un lujazo verles por la mañana haciendo todos cuando salen a la terracita ahí con el sol, es una maravilla verles ahí y tal. Otro que enseña a hacer masajes, se hace curso de masajes. El de la marcha nórdica, el del cineclub, pues también han organizado ciclos de cineclub, pues uno que era muy flipado, que tiene una biblioteca, o sea que ellos mismos han generado toda esa actividad y lo único que tiene el edificio es como la flexibilidad para poder convertir unos espacios que en ocasiones son la guardería de sus nietos y en otras ocasiones son el taller de ebanistería y en otras ocasiones... Luego hay otra, que es... ellos hacen unas determinadas actividades que son para ellos, pero también han hecho que, no me acuerdo exactamente con qué actividad es, pero un profesor va al centro y da allí unas determinadas actividades que no me acuerdo cuáles son, y va gente del centro y gente de fuera. Porque eso también es lo que tú habías hablado al principio de la charla, de no queremos ser un lugar cerrado. Ellos también lo tienen muy claro, si hacen un lugar cerrado se mueren ahí en el ostracismo ellos consigo mismos. Entonces lo que han querido siempre es abrir desde el principio, y tanto ellos salen fuera del centro a hacer actividades con gente del pueblo, al centro de salud o al centro de tal, o al coro del pueblo, pues también han abierto sus propias aulas, porque ellos tienen unas aulas y unos espacios estupendos, los han abierto a gente del pueblo que de repente vienen ahí al centro a los cineclubs, La última fue la de Nochevieja, que se juntaron ahí unos cuantos, en el segundo aniversario del centro, que acabaron a las 3 de la madrugada con los del pueblo haciendo una comba por las galerías, que al parecer aquello fue el despiporre total. Bueno, sí, más o menos era eso. Sí, pero los de... Era como más bien un tema de quién, o sea... Si es de reglamento, de funcionamiento... ¿Cómo se organiza la cuestión de los cuidados, sobre todo teniendo si hay personas dependientes, o como más si ha cambiado la forma de hacerse cargo de esa tarea, este tipo de proyectos? O sea, Pero dices de las tareas de cuidado de unos a otros, de unos con otros. No te había entendido eso en absoluto. No. Pero porque has dicho muchas cosas. En mi defensa digo que, por ejemplo, te pongo el caso de lo que os he comentado antes del fallecimiento que han tenido recientemente. Pues ellos funcionaban, el tema de los cuidados, lo decía antes, funcionan mucho con el centro de salud, y ellos tienen claro que los que les tienen que dar una cobertura sanitaria de asistencia es el centro de salud. Pero luego entre ellos sí que es verdad que se cuidan mucho, o sea, hay una red interna de cuidados. Cuando uno está malito, pues otros le acompañan. Y en el tema de esta agonía que han vivido, pues sí que han funcionado muy bien. Se han establecido unos turnos de visita, de cuidado, o sea que ellos mismos han gestionado muy bien toda esa parte del cuidado sin tener que recurrir a un personal externo. Sí que son conscientes, y por eso en la comisión durante el proyecto, con la comisión de sociosanitaria, se evaluó una zona del edificio que tiene un pequeño apartado para una enfermera y una zona de cuidados en el que hay una sala de actividades controladas, que digamos que el puesto donde está la enfermera tiene acceso a esa sala, y eso sí que sería a lo mejor un cuidado más
más externo, por así decirlo, con un personal capacitado, más que de gestión interna. Pero en principio van con gestión totalmente propia. Pero o sea, ellos también se van, o sea, no es imposible, creo, a lo mejor no, pero creo que es imposible tenerlo todo absolutamente planeado y controlado y tal. Entonces, van previendo lo que va a pasar y van planeando según van pasando las cosas. Saben que en algún momento habrá un dependiente, claro que lo saben, y están preparándose para cuando llegue ese momento. Pero ahora no quieren tener una vida ya preparada para eso. O sea, no quieren ver eso ahora. Cuando llegue el momento, lo tendrán. La clave, tanto en el edificio como en la gestión de personal humano, yo creo que es la de flexibilidad. O sea, ellos se han visto lo suficientemente flexibles como para irse adaptando a cómo va evolucionando la vida, y han intentado que el edificio sea lo suficientemente flexible para que se vaya adaptando a las necesidades. Hay un aspecto en esto. Nosotros en una de las asambleas surgió una persona que dijo: me parece muy bien la idea, yo quiero apoyarla, pero no me voy a vivir, me iré a vivir cuando lo necesite. E inmediatamente surgió, mucha gente dijo: no, cuando vengas nadie te va a cuidar. Es decir, la idea es que nos vamos juntos a vivir desde el primer momento, nos estamos cuidando, y cuando lo necesites es que lo necesitamos. Pero la experiencia tiene que ser inicial, comunitaria entre todos, para echarnos la mano cuando lo necesitemos, siendo conscientes de que nos vamos a ayudar. De hecho, ahora Travensol no admite a gente mayores de 65 años, porque además ellos creen que primero es el vínculo emocional y luego están los cuidados. Claro. Entonces, primero generas esas relaciones de sentimental, de dependencia, y luego ya te cuidarán. Pero y luego es duro decirlo, pero también es verdad que un proyecto de este tipo necesita una gama de edades relativamente amplia. A ver, luego está lo del caso de la persona de 80 años que está mejor que tú, o que se muere primero la más joven, pero necesitan una gama amplia, porque si resulta que al final el 70% de la gente tiene 85, ya es más difícil de hacer. Es que, bueno, lo digo por matizar un poquito también, añadir algo más a lo que ha dicho Javier, yo lo definiría incluso como una relación de buena vecindad. Sí. Es decir, hay un núcleo de gente que ya son amigos desde hace muchos años, y otros nos hemos adherido, somos amigos de amigos, nos hemos conocido en algún momento. Yo pienso que las relaciones humanas no se pueden imponer, no podemos hacernos amigos todos, y yo soy además siempre he sido antipandilla, quiero decir, no soy una persona quiero decir antipandilla en el sentido de que me gusta tener la libertad, y de una cosa que siempre hemos hablado, es una especie de lema, es independencias compartidas. Es decir, que por ejemplo puede haber alguien que quiere de momento comer, hacerse su comida o lo que sea, pero otros sin necesidad de que sea porque no lo saben, no lo pueden hacer ya, sino simplemente porque les apetece, o un día te apetece comer en grupo. Es decir, que exista esa posibilidad de desarrollar las relaciones de una forma armoniosa, sin forzar nada, porque a lo mejor hay una persona del grupo con la que enseguida notas que hay una buena sintonía, cuando la conocieras, y hay una buena relación, y otra a lo mejor que, bueno, te resulta más indiferente, pero se puede convivir también. Lo importante es que están dispuestos a entenderse y a ser solidarios y crear un tipo de relación que en nuestro caso a lo mejor no lo hemos podido hacer cuando éramos jóvenes o no tuvimos ese tipo de ideas, pero quizás cuando sos más joven también es mucho más difícil de encajar todo esto, no lo sé. Vaya, pero lo que quiero decir es que se trata de una relación de buena vecindad en la que, digamos, que hay una buena disposición a entenderse y bueno, pues a crear lo que surja. Luego tienen un mediador en Travensol también, un mediador, por si hay alguna dificultad entre que yo creo que se debe parecer a que en los pueblos llamaban antes el juez de paz, o ¿no? Pues una persona que por lo que sea tiene un buen talante y más o menos sabe tal, y si hay algún conflicto pues se resuelve sin mayores historias, vamos. O sea, que al final uno se crea a lo mejor lo que estáis pensando vosotros no tiene nada que ver con esto, pero será lo que estáis pensando vosotros y lo pondréis en común, digo yo, vamos. O sea, que no, lo de los modelos, mucho cuidado con los modelos, porque si alguien sale con la libreta de aquí que se ha apuntado una cosa y dice esto es lo que hay que hacer, no, o sea, los modelos sirven para lo que sirven. ¿Había una pregunta por aquí? No, sí. Me ha quedado casi todo contestado lo que le ha visto esta chica, pero por ejemplo el tema comidas, ya me imagino que se puede comer en grupo o se puede comer en su casa, pero ¿cómo lo hacen? Travensol tiene una comida que hacen conjunta, la del mediodía, y si alguien no quiere ir, evidentemente no le obligan, pero es una cosa que sí, es que hay que también
O sea, hay que fomentar el que haya... Ellos entienden que es muy bueno el acto de la comida común, pero como siempre dejan la libertad a que cada uno, si le apetece quedarse en su cuarto, pues no está. Y luego además que son unas máquinas, entonces tienen la comisión de comedor, que tienen unas tablas perfectísimas en las que cada día con cierta antelación se anota el número de gente que va a ir a comer y ya está. O sea, tú simplemente tienes que decir, se procura que en la hora de la comida se encuentren, entonces tienen una tabla todos los días en las que se apunta cuánta gente va a ir, eso se pasa a la cocina y más o menos hacen la comida para ese número de gente, y luego la cena, siempre, además la cena se imagina que ellos entienden que es una comida más liviana, y entonces lo hacen en su apartamento porque tiene una cocinita para ello, y luego también ocurre muchas veces que invitan a sus hijos y entonces la comida la hacen, pero también cuando suelen traer a la familia, como tiene ese sistema perfecto, pues lo que hacen es que incluso los hijos, para quitarse de problemas, se van todos a comer a la cocina, y así no ni tiene que fregar platos ni tiene que cocinar, sino que disfrutan simplemente del... ¿Tienen contratado a alguien? Sí, todo el tema de cocina está contratado. Pero por ejemplo, y tiene una cocina que nos encargamos de nosotros de que fuera una cocina con los mejores aparatos, fogones, hornos, vamos, una pasada. Pero por ejemplo, el control de acceso, digamos, al edificio, tienen durante unas horas del día una persona contratada y durante otras horas del día lo hacen ellos por turnos. Por turnos voluntarios, o sea, alguien que está ahí y quiere estar y está un rato y luego está otro rato, es decir... No lo hacen muy gravoso, no tiene que estarse 6 horas ahí sentado, sino lo que hacen es turnos de 1 hora y al final se convierte en que yo estoy ahí, estoy de cháchara con los que van pasando... Tienen el gobierno de su destino, ¿no? O sea, por un lado, si necesito ayuda, pues claro que sí, que venga este señor y lo haga, y tengo dinero para ello, pues sí, pero también voy a hacer yo un rato, tenga dinero o no lo tenga. No os iba a cortar tiempo, voy a preguntar. Un tema, digamos, tan prosaico, digamos, esto, ¿qué volumen de dinero ha supuesto hasta la fecha, digamos, a la comunidad? Me da igual, si son 100, pues... La puesta en marcha, o sea, desde que empezaron todos los gastos, todo terreno, honorarios profesionales, construcción, gestión, permisos, todo eso, al final ha venido a ser unos 145.000 euros por apartamento. ¿Y qué gastos genera, digamos? Y luego tienen una cuota mensual que creo que es 1.100, 1.200 en las casas que viven 2 personas y 800 y pico en las que vive una persona al mes. Sí, pero esta cuenta hay que hacerla, ¿eh? No, espera, haced una cuenta. Joder, es dinero, claro que es dinero, yo no puedo. Pero... ¿Por qué me miran a mí? Porque tú... No, porque digo, a ver, para que te hagas una idea con... Ha dicho yo no puedo, ¿eh? Te miraba, pero ha dicho yo no puedo. He dicho yo no puedo, tú a lo mejor sí. No, por persona no, ojo. Por apartamento. Es que algunos proyectos, y eso cuando miréis otros proyectos, tenéis que tener en la cabeza muy claro si están hablando por persona, si el socio, el asociado, el tal es la persona o es el apartamento, o sea, ¿cómo se cuentan las cosas? ¿Por apartamento o por persona? El caso es que esos 800 euros incluye lavandería, comida... no, a 800 si estás solo o 1.200 si están ocupados por 2, porque claro, no es lo mismo, para que veáis que gran parte del gasto es la energía que consumes, lo que comes y lo que sucias. Pero ellos no tienen contadores en cada casa. Ya, pero que entienden que 2 personas hacen más consumo que una persona, o sea que no se divide por apartamentos, sino un poco se hace una media de apartamento y de personas. Todos los gastos de una casa. Claro, va todo, va en la electricidad, o sea, va como si todos los gastos que tienes tú ahora en tu esto, que son facturas de electricidad, del gas, de no sé cuántos, todo se unifica en esos 800, 1.200. Más la comida, más todo lo que es los gastos de comunidad de tu casa. También van incluidos en esos 800. Entonces, ¿qué es dinero? Nos ha fastidiado, claro que es dinero. Sí, es dinero. Y también la calidad de vida es... Pero, haced una cuenta, preguntad cuánto cuesta una residencia, haced una perspectiva y luego pensad también que la cuota mensual es la cuota mensual, también hay una parte de esa cuota mensual. Eso es muy importante. Una parte importante de esa cuota
es el fondo de solidaridad que van guardando. Van guardando una parte para... ¿Tú sabes si vas a ser el dependiente? ¿Tú sabes si es el que va a estar malito? No, no lo sabes si va a ser tú, si va a ser tú. Al que fume igual le echen la bronca. O sea, no fumes que no, luego... porque no se puede fumar. Pero bueno, que lo que quiero decir es que esa cuota hay que verla también como eso. Y luego también hay una serie de cosas, que si los gastos de amortización, que si no sé qué, que si no sé qué cosas. Pero... haced la cuenta, si queréis, a ver, tengo tantos años, no voy a llegar a la residencia ni de coña, hasta que no me quede más remedio, pues si voy, tantos años multiplicado por la cuota y a ver qué número os sale. Que nosotros lo hemos hecho y te das un susto. Y luego ten en cuenta que su proyecto va más por una línea más blanda que la de esto, que es parecido a una compra, porque tú pones un dineral para hacerlo. Lo vuestro no es así, pero bueno, pensad que ese dinero no es un dinero que se pierde. Su cuota será más baja, a lo mejor, que la hipoteca que tengan estos o el préstamo o como lo hayan hecho. Pero el dinero que han puesto, los 145.000 euros, no son perdidos. Porque los recuperan íntegros. La cuota de mes sí. Los recuperan ellos, bueno, sus herederos o ellos si se van. Brisa del Cantábrico, que dice que va a ser 36.000 por persona o por apartamento. Por persona. Entonces, 72.000. Ojalá lo consigan. Si lo consiguen por también son dinero, 200, aspiran a tener 200 y pico, claro, frente a los 54 de Travensol. Entonces, 54 personas. No, Travensol 54 apartamentos. 54 apartamentos, Travensol son 54 apartamentos. O sea que a la hora de comparar hay que saber muy bien qué es lo que cada uno, y que los modelos son distintos, no todos son iguales. Y los 50 metros cuadrados que hablaba habría que ver si la parte que son de zonas comunes y tal, porque el apartamento de Travensol son 60, ¿cuánto eran el...? Útiles son como 50 ahí, ¿no? 50 y algo así. O sea que los apartamentos de Travensol ahora son 50 metros cuadrados. En la web es un poco, la nuestra es un poco, o sea, cuesta un poco, a lo mejor hay como mucho menú y mucha historia, pero si le echáis unos minutos sí que podéis ver un montón de cosas de estas, también de cómo están los jardines, o sea, sí se puede ver cómo funciona el edificio, para que no sea una cosa tan seca como, bueno, no es seco hablar, pero quiero decir que lo podéis ver. Bueno. ¿Se puede ir a ver? Sí, ellos tienen una persona que es la que hace las visitas y que también son majísimos y son muy agradables, nuevo, ¿no? Y lo suelen enseñar con toda tranquilidad y con toda alegría. Los proyectos son lo que son. Mucha de la gente que nos llama dice, es que yo he visto eso y me encanta y quiero eso porque no sé qué, no sé cuántos. Hablas 10 minutos y no quieren eso, quieren vivir guay, claro que quieren vivir guay, pero no quieren eso, quieren otra cosa. O sea que o quieren vivir guay, pero se quieren ahorrar todo el paso de... A nosotros nos pasa también como arquitectos, dicen, no, es que, sí, ya, pero es que nosotros es que eso, lo de Travensol es que no, claro que no, porque tu proyecto es otro. Te pueden gustar cosas de aquí, cosas de allá, pero cada proyecto es... Por lo que habláis de entre patios, pues claro. Cada uno quiere una vivienda personalizada, pues Travensol fue todo lo contrario, queremos que todas sean lo mismo para que no haya discusiones. Cada proyecto es único, yo no sé cuando haya 1000 proyectos, sí, tal, pero de momento... Que ya se acaba. ¿Tenías tú una pregunta? Quería saber cómo si hay una asamblea semanal y cómo se toman las decisiones. Una asamblea, si la decisión la toma la mayoría o la unanimidad. Cuenta la buena, Álvaro. Cuento la buena. Bueno, sí, tienen asambleas, normalmente las hacen, tienen como una mini... Tienen un pregonero, que es que cuando en las comidas, normalmente, que es cuando se juntan más, aprovechan para anunciar las cosas que tienen en mente, y luego tienen una asamblea en la que se van. El comité rector sigue funcionando en la sombra, cada vez que hay una decisión importante va a la asamblea, o sea que siguen funcionando totalmente como eso. Y eso, en cuanto a la mayoría, hubo un momento dramático en el mundo de Travensol, que fue cuando fueron a elegir el proyecto. Entonces, tenían que decidir, fue un concurso, nosotros llegamos por un concurso. Entonces, se invitaron a 5 estudios y al final quedaron 2. Uno era nuestro proyecto y otro era el proyecto que curiosamente era el arquitecto municipal que había hecho todos los edificios de por ahí de la zona y tal. Entonces, por un lado tenían como el proyecto nuestro, que era como les atraía, les parecía tal, y por otro lo veían como la seguridad del tío que había hecho todos tal y que además concedía las licencias. Entonces, hubo un debate que estaban como lo de la CUP, 50%, 50%. Entonces, a lo mejor estaban 55-45. Y ahí Antonio Zugasti, que era el presidente en aquel momento,
dijo, es que el funcionamiento de la Asamblea, en Travensón nunca hemos funcionado porque haya una votación y haya 45 votos a favor y 35 en contra. Normalmente lo que hemos funcionado es que realmente la gente está convencido de la decisión que se toma. Entonces dijo, se votó y salió eso, pues 45 frente a 40. Sí. Bueno, termino muy rápido. Pues entonces lo que ocurrió es que no valió esa votación y dijeron, aplazamos esta decisión hasta que realmente una de las dos opciones os haya convencido a la mayor parte. Entonces, hay decisiones que no pueden ser tomadas por una mayoría de 5 votos. ¿Lo habéis grabado? No, lo ha grabado él. Vale.